Detienen a ex policía venezolano ligado a red de Burriers. La Policía Nacional capturó a un ciudadano venezolano identificado como David Mujica Romero, de 30 años. Un ex policía que cayó cuando intentaba transportar droga desde nuestro país hacia Argentina. Según informaron policías, este sujeto tenía adherido a su cuerpo más de 3,5 kilos de droga. Por otro lado, Jorge Ramírez, procurador del caso Odebrecht, señaló que busca establecer un cronograma de trabajo con la constructora brasileña a fin de fijar el monto de la reparación civil a favor del Estado por los daños ocasionados tras actos de corrupción. Oficializan cadena perpetua para violadores de menores. El Ejecutivo promulgó la Ley 3083-8 que condena con pena de cadena perpetua a quienes cometan violación sexual contra menores de 14 años de edad. Esta ley fue publicada en las normas legales del Diario Oficial El Peruano y establece cambios en el Código de Ejecución Penal. Esto para fortalecer la prevención y sanción de delitos contra la libertad sexual. Tú estás en Exitosa, a continuación en Defensa de la Verdad con la doctora Beatriz Mejía. 10:04. Exitosa. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro, directo y objetivo. Pídelo en tu kiosco preferido a solo $1. Diario Exitosa te informa con la verdad. Además, Exitosa recibe tus denuncias vía WhatsApp 977-307-629. Si eres testigo de alguna irregularidad, delito, violencia, acoso u otros incidentes, envíanos fotos y videos. Ayúdanos a denunciar las injusticias. Recuerda, WhatsApp 977-307-629. Exitosa presenta En Defensa de la Verdad. Muy buenos días, feliz domingo. Muchos se preguntarán por qué Beatriz Mejía aceptó ser conductora de un programa de televisión después de tantos años de una trayectoria eminentemente profesional. He aceptado este reto, invitada por la familia de Exitosa, a los cuales agradezco por la oportunidad que me da de responder a una preocupación que yo tengo. Uno, la desinformación de la ciudadanía respecto a lo que realmente está pasando en el Perú. Y la otra es que considero que es importantísimo abrir espacios de opinión pública a la propia ciudadanía, que los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en el control social de los poderes públicos. Estas son las dos grandes razones por las cuales estoy hoy día domingo, que debería estar como ustedes descansando en mi casa, pero creo que es un reto que debemos asumir y quiero compartir con ustedes, todos los que me están escuchando y viendo en este momento, e invitar a otros peruanos que quieran participar en una propuesta de cambio de nuestro país. Puede que sea una cosa muy pequeña, un programa de televisión, pero puede ser el inicio de algo muy grande, de que todos los peruanos asumamos el reto de cambiar las cosas, de que dejemos de quejarnos, de estar acusándonos unos a otros y empecemos a construir un Perú diferente. Por eso estoy aquí y espero que el día de hoy, que tenemos un programa bastante interesante, vamos a tener con nosotros a continuación al fiscal supremo, el doctor Tomás Gálvez, que va a darnos luces respecto a lo que está pasando en la Fiscalía Suprema. Nos va también a ayudar a entender cuál es el concepto de verdad y el concepto de mentira que en este momento se está discutiendo en la Fiscalía y por qué hay algunos fiscales supremos que están a favor y otros en contra de, por ejemplo, la permanencia del señor Chávarri en la Fiscalía de la Nación. Pero también tenemos otros temas más. Vamos a estar con el ingeniero Carlos Bermejo, que es experto en planeamiento y investigador, escritor, que ha escrito muchas cosas con relación a temas de interés para el país en este momento. Queremos conversar con él sobre cómo podemos analizar los planes, políticas que ha anunciado, las medidas que ha anunciado el presidente Vizcarra el 28 de julio. Y también vamos a conversar con algunas personas que han denunciado casos
de corrupción o irregularidades que en todo caso esclareceremos a través de este programa en defensa de la verdad. Muchas gracias y bueno, a continuación vamos a ver si podemos escuchar el audio de el doctor Tomás Gálvez, por favor. ¿Lo tienen ahí? Ya, vamos a escuchar en unos instantes un audio que han propalado los medios de información. Y una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros con respecto a esto es la dosificación de los audios, que parece que hay una mente inteligente, pero con muchos intereses en la espalda, ¿no es cierto?, con una mochila de intereses, que está interesada ¿en qué? En que los peruanos recibamos de a cuentagotas, ¿no es cierto?, la información de los audios. ¿Ya tenemos el audio? Sí. A ver, adelante con el audio. Tosita. Hola, Tomasito, ¿me llamaste? Sí, pero hermano, justamente te iba a preguntar por ahí del rondero de San Martín. Ya está señalado la vista. No sé, ahorita no tengo a la mano la fecha, pero yo tengo acá y ahorita voy a inaugurar la sede de la academia. Ah, estás allá. Ya, Sí. pero hermano, no te olvides, porque tú sabes, yo trabajo ahí con la gente y ahí más o menos yo he prometido apoyarlos. Ya, pero hermano, por eso ya está fijado la fecha. ¿Crees que es Ya, para abril o mayo? No recuerdo. ya. Ya, pero hermano, Ahora- lo importante es que se califique primero para que pase a la casación, pues, para que vean el fondo. Ya, por eso pues, hay que ver, por eso, date exacto te doy el lunes, hermano. Ya, perfecto. ¿Ahorita Ya. estás en Huancayo? Sí, tengo acá yo, ¿Con Chavo ahorita? con Chávez, claro. Ya, bacán. Ya, Qué hermano, el bonito. lunes entonces conversamos. Perfecto. Ya. Que te vaya bien, hermano, cuídate, Ya. cuídate, ok. Ya, bonito, hablamos, gracias. hablamos. Un abrazo. Ya, ok. Muy bien, ya estamos acá con el doctor Tomás Gálvez, fiscal supremo. Conocemos su trayectoria como fiscal a lo largo de todas las instancias. Ha sido fiscal de primera instancia, de segunda instancia, ahora es fiscal supremo. Y siempre lo hemos conocido como un fiscal honesto. Yo quiero dar un testimonio de eso. Y no es que haya venido a defender por si acaso al fiscal Tomás Gálvez, pero quisiera que más bien él nos aclare esa conversación, porque yo debo reconocer una cosa. Si tú sacas una conversación fuera de contexto, ¿no es cierto?, pues imaginarte cualquier cosa respecto a lo que esa gente pretende con esa declaración. Pero yo quisiera pedirle a usted, que es, digamos, el partícipe en este diálogo, ¿por qué se da ese diálogo? ¿De qué casación están hablando? Y si es que se influyó en alguna casación, ¿qué tipo de casación fue esta que a la ciudadanía le interesa saber? Muchas gracias y bueno, felicitándole por el inicio de su programa y por los anhelos de contribución al esclarecimiento de los hechos que usted ha expresado. En realidad, este caso es clarísimo. Yo he sido director, y hasta la fecha sigo siendo, director del Centro de Asuntos Interculturales y Rondas Campesinas del Ministerio Público. Y muy bien, en ese contexto yo me he comunicado y hemos realizado diversos eventos de capacitación, fundamentalmente con rondas campesinas a nivel nacional. Y es más, el Ministerio Público, con el fiscal de la Nación de ese entonces, doctor José Antonio Peláez Bardales, y con el doctor Ramos, suscribimos diversos convenios de colaboración recíproca con las rondas campesinas y el Ministerio Público. En ese contexto, como yo era director del Centro de Asuntos Interculturales del Ministerio Público, interactuaba con ellos para resolver la diversa problemática que existía entre la justicia especial a cargo de las comunidades campesinas, rondas campesinas y comunidades nativas y el Ministerio Público y los fiscales. Entonces siempre nos hemos reunido para resolver esos conflictos. Muy bien, en ese contexto, hasta la fecha, los ronderos y los miembros de las comunidades campesinas siempre me llaman, me comunican cuando hay problemas entre fiscales y rondas campesinas y ronderos. Entonces, el año pasado me comunicaron de la existencia de la detención de un rondero de San Martín. Y lo habían detenido porque le encontraron un revólver viejo, inoperativo, en su domicilio o en su vehículo, creo, no recuerdo bien. Y luego lo condenaron, no recuerdo también si es a 6 o a 8 años de pena privativa de libertad. Pero ese hecho obviamente no era delito, porque para que sea delito el arma que se le encuentra tiene que estar operativa, usted lo sabe. Sí. Muy bien, pero lo condenaron. Entonces, en este año, no sé, habrá sido en febrero o marzo, vino varias comisiones de ronderos de San Martín a pedirme que por favor interceda y sobre todo que los apoye
para que liberen a ese rondero condenado injusta e inocentemente. En esas circunstancias coincidimos en alguna reunión con el doctor Aldo Figueroa y también con el doctor Inostroza, pero yo no sabía dónde estaba exactamente el caso del rondero. Su nombre no recuerdo mucho, creo que era Villalobos, algo así. Bueno, entonces yo les comenté porque se trataba de un hecho injusto, condena de un inocente. Y Inostroza me dijo, pero ¿cuál es el número? Pues de repente lo tenemos nosotros. Entonces yo averigué el número, lo llamo para darle el número, le di el número, muy bien, ha pasado un tiempo y nos hemos sostenido esta comunicación. ¿Y este expediente estaba en la sala del doctor Justamente, Inostroza? en esta yo no sabía, por eso simplemente yo prácticamente reclamo y comento ese hecho injusto que había pasado, que revelaba una actuación indebida tanto de los fiscales así como de los jueces. Pero claro, yo no había el expediente, pero yo asumía que es cierto, como esta gente no tenía por qué mentir, que era cierta la versión que me daban en las comisiones de los ronderos. Perfecto, entonces yo lo llamo ese día y le digo, César, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Le pregunto por el rondero de San Martín. Qué bueno que le dije rondero de San Martín, si no podían pensar que es un empresario, que es algo así. Y muy bien, fíjese, este rondero es una persona humilde, un campesino de los siempre excluidos, que la justicia ordinaria los tiene en cuenta solo para sancionarlos, no para otra cosa. Pero bueno, le pregunto y le digo, sería bueno que lo califiquen, porque usted sabe, primero tienen que admitir, calificar si procede o no la casación para que luego vean el fondo. Claro. Entonces le digo que califiquen la casación para que vean el fondo, porque solo si ven el fondo podían ver pues de qué se trata. Pero yo le he dicho en general, no le he dicho resuelve de este modo o de otro modo. Entonces, efectivamente él ya me había dicho que sí lo tenían en la sala y que lo iban a ver, y ahí me dice En la sala de Inostroza. En la sala de Inostroza, y que lo iban a ver, y por eso me dice vamos a ver qué cosa hacemos. Y ahí me dice ya hemos señalado la fecha y todo eso. ¿Y en qué terminó ese Y caso? después vieron la fecha, pasó a la vista de la causa, y me llama el doctor Inostroza, debe haber un audio también seguramente, y me dice, ¿sabes qué? La casación no ha sido fundamentada, así es que no se puede ver el fondo. Bueno, pues le dije, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿Y se quedó condenado? Entiende que es condena de un inocente. No, pero la casación está bien reglamentada y no podemos salir de ese contexto, me dice. Ah, bueno, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, declararon infundada la casación, quedó firme la condena y más bien le impusieron costas procesales. Ese es el hecho. Yo Bueno, quiero... pero eso es crítico, ¿no? Eso es crítico, naturalmente. O sea, ese formalismo de los jueces para administrar justicia, o sea, o para no administrar justicia, a mí me parece espantosa. Porque justamente a raíz de que en las instancias previas cometen una serie de errores, la gente tiene una expectativa de llegar a la Corte Suprema y de que por ahí pues haya pues más iluminados, jueces más iluminados, con más experiencia, que le declaren justicia. Y si pasa eso, infundada la casación, ahí se acabó. Y esa persona está en la cárcel. Esa persona está en la cárcel. Ahora, lo que me han dicho los dirigentes que vinieron a visitarme es que el arma era totalmente inoperativa e inclusive le faltaban piezas. Obviamente yo no he visto... ¿Hubo pericia? Seguramente, yo no he visto pues el expediente. Yo solamente asumía lo que me decían ellos. Y por eso yo también les comento a Inostroza, a Aldo Figueroa, y les digo, este es el caso. Y ellos señalaron para ver la vista de la causa y de ahí dijeron, no está fundamentada, ya no pasó. Y fíjese, tenemos ahora un inocente condenado. Bueno, yo le digo que así como ese, hay cientos de miles de detenidos en todas partes. Bueno, cientos no, pero miles detenidos en todos los penales del Perú por casos similares. Pero volvamos al tema. Pero si me permite un minuto. Mire, yo intervine en el caso porque yo coordino siempre con ellos y siempre le hemos apoyado en la resolución de sus problemas. Por ejemplo, fíjese, había casos en las comunidades nativas que en los laboratorios de droga contrataban a nativos para pisar, para machacar la coca. Cuando había intervenciones, ¿qué pasaba? Se fugaban todos y los nativos se quedaban. A ellos lo intervenía y ellos estaban presos. Entonces también hemos apoyado ahí para que resuelvan ese problema y siempre hemos apoyado. En este caso, como era un caso totalmente injusto, yo hablo con ellos, pero finalmente yo no les he pedido que resuelvan en otro sentido o en otro, sino que traten de resolver ese hecho de injusticia. Claro. Y ciertamente no lo han resuelto, no fue por atendido. Un formalismo simplemente.
un formalismo que es lapidario en el Que es sistema de lapidario, justicia. ciertamente. Y lo que es peor, que con el nuevo Código Procesal Penal no se han mejorado las cosas. ¿Ah? Ahora el Código Procesal Penal se ha convertido en sacrosanto, es el dios del proceso, y los jueces dicen, si tu prueba no es nueva, o sea, no se acaba de producir el hecho, entonces no te lo admiten. Así la prueba tú la hayas obtenido de un hecho pues pasado, pero recién la tienes, la quieres presentar, no te la aceptan, aunque esa prueba demuestre la inocencia de la persona. Mire, efectivamente. Entonces, hemos empeorado en el sistema procesal penal. Efectivamente, hemos priorizado las formas, el ritual. Así es. El esclarecimiento de la verdad o la justicia ya no nos importa. Así es. Ese es el gran problema que tenemos creo que cambiar. Que tenemos que cambiar por lo menos esa parte, definitivamente. Doctor, estamos de acuerdo. Yo le quiero preguntar respecto a todo este debate que se ha generado en la Fiscalía de la Nación, respecto a lo que dijo el fiscal, el Chávarri, cuando le preguntan sobre el audio, y dice, niega rotundamente conocer a Camayo y a todos los actores estos de los audios, ¿no? Y después se descubre que sí había participado en esto, y finalmente hay un apoyo de parte de los fiscales, de parte suya fundamentalmente, para los efectos de que él asuma la Fiscalía de la Nación. Le he escuchado o le he leído algunos comentarios suyos de que, bueno, pues no es digamos, la mentirita no es tan grande, es una mentirita pequeña, ¿no? Y la pregunta que se hace la ciudadanía, pero ¿cómo pues un fiscal de la Nación va a mentir aunque sean mentiritas pequeñas? Porque en este caso, si él tenía la conciencia limpia, pudo decir, bueno, sí, yo he conversado con esta persona y converso con mucha gente, pero en cuanto a mis conversaciones con esta gente no tengo nada que ocultar, o sea, no tengo nada ilícito que ocultar, entonces hubiera sido diferente, ¿no? Yo quisiera que usted nos explique, porque en este momento se ha generado, como nunca en la historia de la Fiscalía, yo nunca he visto una cosa así tan abierta, además, que ha trascendido públicamente, porque a veces siempre han habido facciones, grupitos que se han apoyado unos a otros, pero esta cosa que ha reventado de una manera que además está lastimando a las instancias inferiores, digamos, de la Fiscalía, ¿no? Fiscales de primera instancia, de segunda instancia, que se sienten muy incómodos porque como que perdieron liderazgo. Entonces, ustedes tienen que tener una respuesta, pero una respuesta convincente dentro del propio organismo del Ministerio Público y también para la ciudadanía. Claro. Porque, o sea, no podemos nosotros creer que un fiscal de la Nación que sale a mentir de esa manera, después nos va a decir la verdad en el resto de cosas que tenga que hacer. Entonces, ¿qué nos tiene que decir respecto a esto usted? Mire, esto ya lo he dicho varias veces, no he dicho mentiritas grandes, mentiritas pequeñas, ni nada de eso, sino hemos dicho que efectivamente en eso se había faltado a la verdad. Definitivamente. Y sobre eso hay una denuncia constitucional. El competente para evaluar y resolver es el Congreso. Entiendo que el doctor Chávarri se ha sometido a esa investigación. Entonces será el Congreso el que resuelva en su momento y evaluará en la magnitud o el efecto de ese hecho. Ahora, yo lo que he sostenido es que para evaluar un hecho que falte a la verdad, si quiere una mentira, tenemos que ver en qué circunstancias se hace, qué efectos produce y cuál es el propósito. Nosotros, desde mi perspectiva, es una opinión personal, todos podemos opinar, desde mi perspectiva, ese hecho no descalifica al doctor Chávarri para continuar al frente de la Fiscalía de la Nación, por una razón muy simple, que para retirar a un funcionario de un cargo tiene que tratarse de una falta grave, sancionable con destitución o de un delito. Y no estamos, a mi criterio, ante esa situación. Sin embargo, eso lo verá el Congreso. Eso es lo que he dicho yo siempre. Tiene que haber un debido proceso. Lógicamente, tiene que haber un debido proceso. Yo quiero hacer el siguiente análisis, porque la publicación de los audios es muy efectista, ¿no? Sale la publicación del audio y de repente la gente pues dice, uy, qué barbaridad, ya estás en un audio, ya eres culpable. Era un poco como cuando los que estaban en la salita del CIN, ya tenías un video, ya habías estado sentado en el CIN, no importa aunque sea rezando el rosario con Montesinos, pero ya eras crucificado. Claro. Entonces, en este caso, está pasando algo similar. ¿Por qué? Yo he escuchado todos los audios de Chávarri y este fiscal cuando está hablando, escucha, sí, dice que le está hablando Inostroza, le está pidiendo un favor primero para que le ayude a sacar sus papeles rápido. Bueno, ahí no hay ningún delito, es su amigo, ¿no? Después, el siguiente, ¿no? Le habla también, hay uno, sí, que yo creo que merece una aclaración o una investigación, es relacionado con la supuesta intervención de Inostroza en un caso en el cual se le pide cambiar un fiscal. Entonces, el vocal supremo Inostroza tendría que aclarar en qué caso se interesó, o sea, qué caso fue ese en el cual pidió remover a un fiscal. Ahora, yo te digo,
Yo he tenido muchas veces como abogada que por escrito pedir al fiscal de la Nación que cambie un fiscal porque era inestimable su actuación. Entonces estaba actuando de modo absolutamente irregular y he pedido al fiscal de la Nación por escrito con un recurso que lo cambie. Y sin embargo, no me han hecho mucho caso tampoco. Solamente han pasado mi denuncia a la Fiscalía Suprema de Control Interno por lo grave que denunciaba. Pero no lo cambiaban, porque los fiscales son inamovibles. Y en ese sentido creo que debe haber en el Ministerio Público un mecanismo por el cual sí se puede. O sea, que la instancia máxima de la Fiscalía de la Nación determine de verdad, este fiscal está actuando mal y cambiarlo, separarlo del caso, ¿no? Pero en el caso concreto nadie sabe a qué caso se refiere y si realmente se cambió al fiscal o no. Entonces, esos dos elementos son muy importantes, porque si, por ejemplo, el doctor César Inostroza está pidiendo, porque alguien le dijo, oye, conoces a alguien, hay un fiscal que está cometiendo irregularidades, y él, como es amigo del doctor Chávarri, lo llama y le dice, oye, hay un fiscal que está cometiendo barbaridades, que por acá, a ver, fíjate, ¿no? Y entonces se verifica si que ha hecho o no, y lo remueven a ese fiscal, no habría nada ilícito. Claro. O sea, eso es lo que la población debe entender. ¿Por qué razón? Porque si fuese al revés, o sea, que fuese un caso en el cual el doctor Inostroza no debería haber intervenido. Segundo, que el señor fiscal de la Nación está queriendo sacar a un fiscal que está haciendo bien su trabajo, ahí estamos ante un caso grave de corrupción. Claro. Pero lo contrario no lo es. Entonces, si no se investiga esto y no se determina en qué condiciones se ha dado esa conversación, entonces no podemos tampoco crucificar a nadie. Eso es lo que yo quiero que se entienda. Y aquí yo no estoy defendiendo a nadie, simplemente el sentido lógico, racional y además del debido proceso al cual tiene derecho toda persona. Más aún, ya, si me permite, un fiscal supremo. Ya, mire, en realidad con esto de los audios, ciertamente ya la cuestión está complicándose por una razón muy simple. Resulta que ahora cada medio ya tiene su grupo de audios. ¿Cómo es que se ha manejado así? ¿Cómo es que esos medios llegan a tener acceso a esos audios? Eso es en primer lugar. Y fíjese, antes de la reunión, y esto todavía no se ha comentado en ningún momento, antes de la Junta de Fiscales Supremos, en donde el doctor Pablo pidió que el doctor Chávarri dé un paso al costado, pero luego se determinó que la Junta no tenía competencia para pronunciarse sobre eso, sino el Congreso. Antes de esa Junta, me llama un periodista. ¿Y sabe lo que me dice? Me dice, ¿sabe qué? Pero usted deje de apoyar a Chávarri, porque si Chávarri, que creo que va a caer, al final, si no cae ahora, les va a arrastrar a todos. Y además usted también tiene su audio. Deje de apoyar a Chávarri porque también usted tiene su audio, me dice. Sí, efectivamente, yo tengo un audio. ¿Por qué? Por buscar la justicia, por actuar correctamente o por comunicarme con una cuestión en bien del Ministerio Público. Por eso tengo mi audio, ciertamente. Y pasó lo que pasó. Yo no es que haya apoyado a Chávarri, eso tiene que quedar claro. Siempre lo he dicho y le he dicho al doctor Chávarri en su presencia, en la Junta, que él me sacó una denuncia a 3 días de mi entrevista ante el Consejo cuando estaba postulando para Supremo. Y le he dicho en estos términos, yo no le debo nada a usted. En consecuencia, yo no tengo por qué apoyarlo. Lo que yo defiendo es la institucionalidad. Hemos elegido por aclamación a un fiscal de la Nación y entonces se tiene que respetar ese hecho. Y si bien es cierto que han sucedido hechos posteriores, lo está investigando el Congreso y que defina lo que corresponde. Punto. Pero fíjese cómo me dicen, no, tú deja de apoyar a Chávarri porque si no van a caer todos. Y en la tarde, en la noche, sacan mi audio. ¿Se da cuenta? Entonces hay una forma como que quieren condicionar la actuación de las personas casi en ese caso. No estoy hablando de los demás, porque además yo estoy seguro y siempre he pedido que se publicite, que se conozcan esos audios graves, pero no una conversación intrascendente, una conversación cotidiana. Entonces, en ese caso, prácticamente este periodista me estaba chantajeando, ahora que me doy cuenta. Porque fíjese, me dice, deja de apoyar porque tienes audio. Y en la noche me saca el audio. Entonces, así es como se está trabajando. Eso es delictivo. Eso es grave, ¿no? Eso es grave, eso es delictivo, claro que sí. Eso es delictivo. O sea, acá ya estamos ante un caso de extorsión política, ¿no? Y que están extorsionando directamente magistrados. Esto es una cosa bien seria, que más bien debería ser materia de investigación. Bueno, todo debe ser materia de investigación. Pero volviendo al tema de qué es lo que está pasando en la Fiscalía, si
por un lado se cuestiona al doctor Chávarri, pero por otro lado también se cuestiona al doctor Pablo Sánchez. Ahí es lo que tenemos que reconocer. Yo estimo mucho al doctor Pablo Sánchez, es un magistrado que le hemos conocido intachable, ¿no? Que ha tenido una carrera incuestionable, pero algo le tenemos que criticar. ¿No es cierto? Que bajo su Fiscalía de la Nación han sido algunos líderes políticos intocables, a pesar que Barata dijo lo mismo con respecto a Humala y a su esposa, ¿no es cierto? Con relación, por ejemplo, a Keiko Fujimori y también en el caso de Susana Villarán, no han recibido el mismo trato respecto a la misma Fiscalía. O sea, la Fiscalía no ha pedido medidas coercitivas, preventivas, como en el caso de los señores Humala. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Más aún cuando hemos tenido la declaración del fiscal Pérez Gómez, que dice que le dicen no saben con quién te han metido. O sea, que en este momento la Fiscalía está midiendo con quién se mete y con quién no se mete. O sea, los ciudadanos de a pie, doctor Tomás Gálvez, nos sentimos indefensos. Claro. O sea, que cualquiera se puede ir a la cárcel porque no tiene padrino, pero el que tiene padrino, tiene influencia o tiene un aparato político que amedrenta a la gente, entonces ese es intocable y puede hacer lo que quiera. Entonces, respóndame, por favor, ya, claro. Porque el doctor Chávarri asegura que a toda la gente la van a investigar por igual. Mire, estos casos que ha hecho referencia a usted, que es el caso de Susana Villarán y el caso de las consorciadas con Odebrecht, nosotros no conocemos. Los fiscales supremos no conocemos. Se dice, usted más bien la prensa ha dicho que no se habría avanzado, incluso que habría habido una actuación irregular casi de encubrimiento. Eso es lo que dice el Congreso, lo que dice cierto sector de la prensa. Eso es lo que vemos. Sobre eso yo no me puedo pronunciar mientras no conozca el caso en concreto. Se dice ciertamente que ha habido algún retraso. Ahora, lo que sí, un dato objetivo, es que el fiscal Hamilton Castro, por lo menos hasta el viernes, no entregaba el caso. Inclusive ya lo han reportado al control interno porque no entregaba el caso. Ahora, ¿por qué no lo entrega el caso? Ese es un dato que hay que tenerlo en cuenta, por un lado. Y por otro lado... Se está poniendo al día, ¿no? Se está poniendo es probable. Con la tarea. Ahora, en el caso de las consorciadas, yo hablé con el señor Hamilton Castro en una ocasión. Y como ha sido mi alumno, yo incluso le sugerí que corrija la tipificación del caso de Toledo, porque lo había tipificado por tráfico de influencias, y como tráfico de influencias ya había prescrito. Entonces le dije, acá lo que hay es colusión ilegal agravada, y por eso tienes que abrir, y creo que así lo abrió, lo corrigió. Y también le dije que debe tomar las medidas cautelares reales en contra de las consorciadas. Yo le dije desde esa ocasión, pero nunca lo hizo. Ahora yo no sé por qué, de repente no había los elementos. Obviamente él conoce su caso, pero eso no se ha hecho. Entonces, si es que va a haber un impulso nuevo con la nueva Fiscalía de la Nación, hay que dar el beneficio de la duda, hay que dejar que trabaje. Es la institución, no es que se trate de fiscal Chávarri, de fiscal Pablo Sánchez, sino de la Fiscalía de la Nación que dirige al Ministerio Público, que justamente es el órgano encargado de la investigación del delito. Muy bien, doctor Tomás Gálvez, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros explicándonos todas estas cosas. Lo único que tenemos nosotros, los ciudadanos, de preocupación con respecto a este tema es que la verdad es la verdad. Más no es que cada uno tiene su verdad, sino que la verdad es lo que corresponde a la realidad de las cosas. Entonces, si nosotros decimos una cosa que no corresponde a la verdad, entonces estamos haciendo un mal magisterio desde la Fiscalía o, por ejemplo, desde la Judicatura. Y si alguien tiene que saber decir la verdad, es un juez o un fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación, nos vamos a un corte. Muy bien, nos vamos a un corte. De la verdad. Entre los pantanos y médanos de Callanca, Cusupe y Darán, hasta llegar al Océano Pacífico, entre Cañas Bravas, Carrizos, Sauces, Chilcos, Totoras y grama salada, se levanta la ciudad de Moncefú, conocida en el mundo entero por su arte, sus tradiciones, su gente y su exquisita comida. Yo soy de Moncefú. Lambayeque, Chiclayo, Moncefú son del Perú, exitosa por su gente. Moncefú, exitosa, te informa con la verdad. Bendita tierra.
Síguenos en las redes sociales. En Twitter, @exitosaPE. En defensa de la verdad. Muy bien, estamos ahora con el ingeniero Carlos Bermejo. Carlos Bermejo, quien es experto en planeamiento y un estudioso, investigador de temas que en este momento son muy importantes para el país. ¿Por qué razón? Yo me encontré unos artículos en la web que él había publicado sobre un tema que a mí me está apasionando investigar en los últimos tiempos, y es sobre qué está pasando en el mundo con los sistemas de gobierno, la manera que están influyendo en los gobiernos nacionales. Se habla de un nuevo orden mundial, y frente a esto, nuestros gobiernos nacionales están planteando planes, acciones, políticas, y políticas que vienen dentro del marco de una aparente imposición muy dictatorial y totalitaria de parte de Naciones Unidas y de esos organismos satélites, ¿no? La OCDE, la Organización Mundial de la Salud, UNESCO, UNICEF y más, ¿no es cierto? Las organizaciones comerciales, el Banco Mundial, todo esto está hilvanado en torno a una propuesta internacional de imponer un sistema de gobierno único mundial. Yo me preguntaba, estaba escuchando el discurso de 28 de julio del presidente Vizcarra, donde anunció una serie de planes, políticas, que a todos nos ha entusiasmado. Si esto fuera a aplicarse de verdad, y si es que esto no tuviera bajo la mesa otro plan, que es el Plan Programa País Perú. Sobre esto vamos a conversar con Carlos Bermejo y le vamos a preguntar, ¿qué cosa opina Carlos Bermejo, a la luz de todo el conocimiento que él tiene sobre estas cosas, ¿no? ¿Cómo ve Carlos Bermejo los planes y programas anunciados por el señor Vizcarra el 28 de julio? Buenos días, Beatriz. Gracias por estar acá en tu programa. Sí. Bueno, en la realidad, viendo un poco el discurso, digamos, que tuvimos el 28 de julio, lo que yo veo, de acuerdo a mi visión, es primero un programa donde se enumera una serie de acciones que están en curso en los diferentes ministerios, algunas metas de muy corto plazo y, vamos a decir, de muy poco impacto en la realidad. Pero lo sustancial que veo y que en cierta forma enmarca, digamos, todos los aspectos, es algo que se llama el enfoque de género. Este tema de enfoque de género, uno pensará que es una especie de reclamo popular o que viene de una serie de sectores, vamos a decir, gravitantes dentro de la nación, y que en este caso pues el gobierno recoge esa iniciativa, pero no es así. Esto viene de afuera, viene, como usted dice bien, una imposición. Y bueno, ¿imposición de quién? Para detallarlo bien, lo que tendríamos que ver es un poco cómo nace, y bueno, yo me baso en temas concretos, vamos a decir, en hechos, en documentos, en cosas fácticas y no en especulaciones, porque efectivamente hay mucha especulación al respecto y es una forma también de distorsionar los hechos. El primer hecho definitivamente es que el enfoque de género tiene su partida de nacimiento con la cumbre de Beijing del año 95. Es ahí cuando, vamos a decir, en una cumbre de la mujer, era la cuarta cumbre, si mal no me equivoco, se desplaza un término que se llama el término género, y se construye, vamos a decir, un programa con unas acciones para ser ejecutadas a nivel mundial. Según Naciones Unidas, dice que esta cumbre tuvo, vamos a decir, la aprobación unánime de todos los integrantes de todos los países. Pero en la realidad no dice algunas cosas. Por ejemplo, que fueron muchos países los que tuvieron objeciones al término género, porque este término
era un término que no era muy consistente, no era muy tangible. Y lo otro que nos indica es que el principal, vamos a decir, el principal creador de este grupo, digamos, de propuestas era el gobierno americano, vamos a decir, el Departamento de Estado americano. Entonces, viendo eso, nosotros empezamos a investigar un poco el tema y llegamos hasta un señor que se llama Francis Fukuyama. ¿Quién es Francis Fukuyama? Francis Fukuyama es un politicólogo americano, es PhD en ciencias políticas de la Universidad de Harvard. O sea, vamos a decir, no es cualquiera, es una persona muy preparada, muy especializada y miembro del Departamento, en este caso, de Estado de los Estados Unidos, desde, vamos a decir, desde esas épocas. Y es bien importante, ¿por qué? Porque no es cualquiera, no es un Juan Pérez, sino es alguien que está encargado y ha estado encargado del diseño y la creación del plan de todo lo que, en cierta forma, estamos viviendo a nivel mundial. Vamos a decir, de la política y del ajedrez mundial de las relaciones entre los países. ¿Qué dice Francis Fukuyama? Tenemos dos evidencias de él, porque él escribió un primer libro que se llama El fin de la historia, y un segundo libro que también es bien importante, que es La construcción del Estado hacia el nuevo orden mundial. Uno fue escrito el año 92, el otro fue escrito el año 2004. Que lo habría escrito bajo encargo, pienso yo, ¿no? En la realidad lo ha hecho, pienso yo, un poco para difundir a nivel interno, digamos, su percepción y su forma de ver las cosas. En el primer libro, Francis Fukuyama hace una especie de análisis histórico y llega a la conclusión de que estamos en el fin de los tiempos. ¿Por qué el fin de los tiempos? Porque dice todas las ideologías políticas han muerto, pero no es que han muerto, sino que hay un vencedor, que es en este caso la democracia liberal. Entonces la democracia liberal se ha impuesto, es el vencedor y ya no hay lugar para otras ideologías. Pero es un engaño la democracia liberal, ¿no? Porque en realidad es una pseudo-democracia que en realidad encubre una dictadura muy perversa, en el fondo. En la realidad la terminología, digamos, de Francis Fukuyama es bien especial, porque él hace un análisis hegeliano de la historia para en cierta forma justificar este fin de la historia. ¿Qué sucede? Para el marxismo, el fin de la historia viene con la llegada a la sociedad comunista, ¿no? Ese es el fin de la historia porque ahí todos somos iguales, etcétera, etcétera. Para Hegel, lo que dice es que, digamos, toda esta evolución y luchas de diferentes ideologías, él llama ideologías a las propuestas políticas, pero no solamente políticas, sino también culturales, religiosas. O sea, para él ideología es un término más amplio para Fukuyama. Entonces lo que dice y el fondo es plantear un modelo único para todas las naciones. ¿Eso es? Sí, pero él parte de dos cosas. Él lo que dice es la democracia liberal ha vencido, pero no es suficiente. Entonces necesitamos consolidar ese sistema único. ¿Cómo lo tenemos que consolidar? No debe haber otras ideologías, entonces necesitamos implementar el pensamiento único. Para implementar el pensamiento único tenemos que utilizar la cultura. Tenemos que ir por la cultura y tenemos que cambiarle la cultura a todo el mundo. Y al que piensa en contra lo meten a la cárcel, porque es lo que está pasando en una serie de países donde esto ha avanzado. Claro, ¿no? Porque sacan leyes contra las cuales, por ejemplo, acá en Perú estamos peleando nosotros contra eso. Nosotros estamos peleando contra el hecho que nos quieren aprobar leyes para que si discrepamos de del pensamiento único, entonces nos mandan a la cárcel. No podemos permitir eso. Sí. En lo que él dice, este tema de la cultura y la implementación de una cultura global, universal, de un gobierno global, él identifica dos obstáculos. El primer obstáculo es, valga la redundancia, bueno, el primer obstáculo es definitivamente
la religión y el segundo obstáculo es la familia. Por eso lo quieren destruir. La religión, ¿por qué? Porque la religión está íntimamente ligada a la cultura. Vamos a decir, los valores, la ética, la moral, está ligada a la cultura y es en cierta forma parte de nuestra identidad cultural. Y la familia, porque la familia es el mecanismo mediante el cual la cultura se transmite. Si queremos cambiarla, no podemos porque la familia es un obstáculo. Entonces tenemos que destruir la familia y la religión. ¿Qué es lo que están haciendo con esta transculturización, con toda la política de género? Así es. Lo que es interesante es que esto está escrito y está en blanco y negro. No es una invención de Carlos Bermejo ni de Beatriz Mejía. No es una invención nuestra, pero la relevamos porque quien habla es un actor principal en este ajedrez mundial. Y tiene una influencia, un poder bastante grande, vamos a decir, y está evolucionando. Las acciones cada vez son más tangibles, son cada vez más visibles. El año 2005, cuando él habla de la construcción del Estado, no habla de varios, sino habla de uno. El gobierno único mundial. Exactamente. Que la gente cree que es ficción, pero esto es real. Y por si fuera, vamos a decir, si hubiera alguna duda, continúa hacia el nuevo orden mundial. Él lo que dice es, dice dos cosas importantes. ¿Cómo podemos reemplazar la religión? Entonces la religión la podemos reemplazar a través de la ciencia y a través de los nuevos derechos humanos. Entonces necesitamos implementar nuevos derechos humanos y más ciencia para reemplazar el tema moral de la religión. Pero eso es bien importante lo que acabas de decir, Carlos, porque eso de nuevos derechos humanos en realidad son antiderechos humanos, son contrarios a los derechos humanos reconocidos por todos los tratados de derechos humanos que el Perú ha suscrito y que el mundo entero reconoce como que son la base del reconocimiento de derechos para el ser humano en su vivencia individual y social, de tal manera que cuando están hablando de nuevos derechos en realidad son antiderechos que persiguen destruir los derechos humanos ya reconocidos para hacer un cambio de cultura, de la cultura, esta moral universal, por una anticultura que precisamente va por el centro de destruir a la familia y destruir todos los principios y valores que han hecho grandes las naciones. Por eso es que es sumamente peligroso. Yo te quisiera preguntar, Carlos, y te agradezco por toda esta explicación, ¿cómo ves tú, pues, o sea, porque yo veo con mucha suspicacia el anuncio del presidente Vizcarra de todos estos planes y acciones, y al final, pues a nota a pie de página dice muy grande, y todo esto se va a desarrollar con un Plan Nacional de Igualdad de Género, que ya se está desarrollando en el ámbito de la educación, dice, o sea, lo reconoce, está en su propio discurso, pueden entrar a la web y encontrarlo. Pero además dice una cosa bien importante, dice, esto se va a transversalizar más, o sea, que se va a meter en todas las políticas de Estado. Y eso no es cosa del señor Vizcarra, esto es cosa del pensamiento único, de la imposición, de todo este esquema de políticas públicas que atentan contra los intereses de nuestra nación. Entonces yo te pregunto, ¿crees que estos planes y medidas que está anunciando el presidente Vizcarra realmente se van a ejecutar? ¿Cómo es esta cosa de que estamos cumpliendo un programa País Perú, respecto a lo cual no ha dicho nada el presidente? Y esto es una imposición desde la OCDE. Para quienes no saben, la OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París, y que por eso le llaman el Club de París. Pero esta OCDE nos ha impuesto un programa País Perú, y de ahí vienen todos los esfuerzos de este gobierno de que se aprueben leyes, políticas, programas y planes, y que todos los sectores y el dinero que sale de nuestro bolsillo lo financie para ejecutar los compromisos, entre comillas. ¿Qué compromisos y acuerdos que ha asumido el Estado peruano? ¿Alguien sabe? Yo les pregunto, señores ciudadanos, no pensemos en los ciudadanos porque a nosotros nos ocultan la información, hay que decir la verdad. Y le pregunto a los congresistas, señores congresistas, ustedes que deberían saber cuáles son los compromisos por los cuales ustedes firmaron la ley 30506, por ejemplo, para otorgarle facultades legislativas al señor Kuczynski. Ustedes saben, cuando dicen adecuar la legislación a los compromisos asumidos por el Perú, ¿ustedes saben cuáles compromisos son esos? Yo les pido, por favor, que pidan información de Relaciones Exteriores, que por escrito les manden toda la secuencia de compromisos y acuerdos que el Perú ha suscrito y que en este momento los peruanos tenemos que cumplir y que tenemos que pagar, porque encima nosotros nos pasan la cuenta, porque nosotros tenemos que pagarlo. Entonces yo les pregunto, y te pregunto, Carlos, como técnico en planeamiento, yo también soy experta en planeamiento,
pero quería que otro lo diga, ¿no es cierto? Que otro discrepe conmigo por último, porque yo te digo, sé que cuando tú trazas una visión, trazas fines, trazas objetivos y trazas planes y programas para cumplir tus fines y tus objetivos y tus metas de por medio, ¿no es cierto? Tiene que haber una coherencia lógica en esto. Entonces, respecto a lo que nos anuncia, dispara pues, o sea, es incoherente respecto al otro plan, programa País Perú. ¿Saben, señores congresistas, en qué consiste el plan programa País Perú? ¿Saben los ciudadanos de este país? Bueno, y nosotros le pedimos al gobierno que lo haga público, porque tenemos derecho a saberlo. No tenemos por qué estar planteando nosotros una comunicación a Relaciones Exteriores para pedirle información y que nunca nos contesten, a pesar de la ley de transparencia. Necesitamos conocer cuál es ese plan, programa País Perú. Y segundo, ¿no es cierto? Estas políticas, ¿por qué razón, señor Vizcarra, nosotros tenemos que cumplir ese Plan Nacional de Igualdad de Género? ¿A quién se lo consultó? ¿Por qué no llevamos a referéndum eso, señor Vizcarra? ¿Por qué no llevamos a referéndum, no es cierto, el hecho si nosotros debemos entrar al Club de París? Si el Perú tiene que entrar al Club de París o no. Le aseguro que la población va a decir que no quiere ser apéndice ni colonia de ningún gobierno único mundial. No quiere volver a ser colonia de nadie, porque Perú es una república independiente y soberana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que todo esto no se hace público porque esto opera con un secretismo. Y en este secretismo, precisamente lo que se persigue, ¿no es cierto?, es engañar a la población. Nos están engañando. Entonces, yo te pregunto como técnico, Carlos, ¿qué factibilidad hay de que estos planes anunciados por el señor Vizcarra se den cuando de lado estamos realmente ejecutando, o sea, en realidad lo que estamos ejecutando es un plan de gobierno extranjero? Hay un punto solamente que quería terminar con el tema de Francis Fukuyama, que en su último libro, en el del 2004, hacia la construcción de este nuevo orden mundial, él plantea dos alternativas para implementar el control del nuevo orden mundial. Hay dos alternativas. Una es utilizar la fuerza del Estado, de gobiernos fuertes, como en el caso de Estados Unidos, e imponer, digamos, esa cultura, esa visión, o utilizar los organismos internacionales. Francis Fukuyama desliza algo bien interesante, dice, o si no, al estilo de Europa, lo hacemos a través de organismos internacionales, llámese Naciones Unidas, llámese todos estos organismos que actualmente tienen presencia, tienen injerencia en nuestro país. Con respecto al Plan Perú, efectivamente hay un secretismo, no sabemos en qué consiste estos acuerdos con la OCDE, pero podemos ver un poco el reflejo de lo que hay en México. En México la OCDE es impresionante, traza las políticas públicas del país a nivel de detalle. Le dice al gobierno qué debe hacer en cada una de las áreas diferentes. Es bien interesante porque hace un par de semanas, para sorpresa mía, López Obrador se opuso a la reforma educativa mexicana, porque pensaba de que no se había consultado a un actor principal, que en este caso eran los profesores. Pero el tema es el nivel de detalle con el cual te dictan qué es lo que debes hacer. Y realmente a mí principalmente se me pararon los pelos. Porque definitivamente es ceder efectivamente toda tu acción política, todo tu quehacer político a unos supuestos magos que conocen cómo llegar al desarrollo, que se llama OCDE. Y nosotros pues somos el niño que no sabe nada, necesitamos un protector, alguien que nos diga qué hacer porque no sabemos qué hacer. Entonces, realmente es lamentable este tema de la OCDE, lo he visto terrible. Y bueno, lo otro es también cómo se nos vende, ¿no? Se nos vende como una especie de avance. El sueño dorado, ¿no? Entramos a la OCDE y nos convertimos en país desarrollado. Hay un detalle también que también está por escrito en la OCDE, que también es preocupante, es que ellos hablan que son propuestas políticas para un manejo global. Entonces ya estamos hablando de nuevo de un esquema de gobierno global
y de políticas globales. Y está por escrito dentro del convenio que tiene la OCDE con México. Entonces es preocupante realmente esta cuestión y lo estamos viendo. Por ejemplo, uno de los detalles del plan es aumentar la presión tributaria. La presión tributaria de la OCDE está en alrededor del 42% en promedio. Nuestra presión tributaria en el Perú estamos en el 15%. Si hablamos de Asia, los chinos, que son mucho más eficientes, están entre el 10 y el 15% de presión tributaria. Pero bueno, también Francis Fukuyama lo que dice es que hay que aumentar, bueno, y la OCDE también dice que hay que aumentar la presión tributaria. ¿Por qué? Porque hay que pagar los préstamos del señor Kuczynski, los 55.000 millones de dólares. No solamente eso, sino que hay que gastar para primero tener un país controlado, ¿no? El gran hermano, el hermano que nos va a ver con cámaras si ha sido al baño o no ha sido al baño. Y lo otro, para implementar la cultura. Para cambiar la cultura necesita una policía, necesita una serie de cosas, y esos son gastos grandes. Y esos gastos grandes necesitan un Estado grande, fuerte, potente. Y a una humanidad, o sea, sociedades esclavizadas, ¿no? Estamos yendo a un estatismo liberal. Gracias, Carlos. Hay mucho para conversar sobre esto. Para muchos les puede parecer un tema fantasioso, pero esto está documentado. Yo los invito a investigar, a los que tengan ganas de investigar sobre esto. Es muy interesante y sobre todo creo que es una responsabilidad para cualquier ciudadano de nuestro país. Muy bien, terminamos con nuestra entrevista con Carlos Bermejo y vamos a tener en la próxima semana una extensa entrevista y análisis del caso de los peajes. ¿Cómo es que los peruanos estamos pagando? Yo recuerdo de 3 soles que pagábamos de un momento a otro 3.50, después 4.50, ahora pagamos 5.30 por el peaje o 5 soles y más, ¿no? Irnos a un lugar cercano de Lima nos cuesta 50 soles de peajes entre ida y vuelta. Entonces, sobre esto vamos a conversar y analizar los alcances de corrupción que están alrededor de este tema. En medio de tanto escándalo, todos nos preguntamos, ¿el Perú puede cambiar? El Perú podrá lograr solo un cambio muy profundo si elegimos buena gente en lugar de los corruptos. Para cambiar a las instituciones, primero tenemos que cambiar a las personas. Entremos en contacto y logremos ese cambio juntos. Si unimos nuestras voces, si logramos escucharnos, si usamos nuestra fuerza, juntos podremos lograrlo. Quiero escucharte para encontrar contigo todas las soluciones que Lima necesita. Mándame un mensaje de voz a mi WhatsApp y yo misma voy a contestarte. Quiero estar siempre en contacto contigo. 999-999-595, el WhatsApp de la Capuñay. El microinformativo de Exitosa.
El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima, 17 grados, Arequipa, 20 grados, Chiclayo, 21 grados, 10:59. A esta hora de la mañana tenemos información en vivo con Erika Rado desde La Victoria. Te escuchamos, Erika. Buenos días, información en vivo. Efectivos de la comisaría de La Victoria en 28 de julio lograron capturar a un sujeto acusado de violación a una menor de edad y parricidio. Tony Rosmel Carvajal Carlos, de 36 años, natural de Huánuco, cuenta con 3 requisitorias, entre ellos la violación de una menor de edad ocurrido en Huaura, otra también por violación sexual en Huánuco y también por el delito de parricidio también en Huánuco. Este sujeto fue capturado cuando se disponía a abordar un bus interprovincial con destino a Arequipa, hacia donde se dirigía a trabajar en una mina. En estos momentos ya viene pasando por los exámenes correspondientes en médico legista y posteriormente será trasladado a la sede de requisitorias en la avenida Canadá. En la información, Erika Rado, para Exitosa. Gracias, Erika. Por otro lado, uno de los detenidos en Plaza Norte cometió al menos 6 asesinatos. El general Juan Carlos Sotil, director de investigación criminal de la policía, aseguró que Edison Agustín Barrera, alias Catire, admitió haber cometido 6 homicidios en Venezuela, bajo la modalidad de sicariato. Asimismo, señaló que se presume que los 5 extranjeros detenidos serían parte de la banda Los Malditos del Tren de Aragua, vinculada a graves crímenes. El referéndum planteado el 28 de julio por el presidente Martín Vizcarra acortará el camino para impulsar las reformas políticas y del sistema de administración de justicia. Así lo indicó Javier Piqué, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El gobierno se debe al pueblo y debe trabajar en función de lo que el pueblo desea, enfatizó Piqué. Tenemos información en vivo con César Ovalle desde Apurímac. Adelante, César. Información en vivo desde Apurímac, Exitosa TV. El precio de la venta del choclo en el distrito de Curahuasi, Abancay, ha bajado en los mercados de las provincias del sur del país. Hace unas semanas este producto agrícola se comercializaba a 70 céntimos la unidad. Sin embargo, en los últimos días la unidad de choclos en la misma chacra se está comercializándose a 30 céntimos. Este hecho está preocupando a centenares de agricultores de Curahuasi, puesto que el dinero de la venta de este producto no estaría cubriendo los gastos que se hicieron durante la siembra, inversión en los fertilizantes, pago del jornal, etc. Además, la mayoría de los agricultores tendrían deudas pendientes que pagar a las entidades financieras. Reportó César Ovalle Altamirano para Exitosa Perú. Tú estás en Exitosa, continuamos en Defensa de la Verdad con la doctora Beatriz Mejía, 11:02. Exitosa. Exitosa recibe tus denuncias vía WhatsApp 977-307-629. Si eres testigo de alguna irregularidad, delito, violencia, acoso u otros incidentes, envíanos tus fotos y videos. Ayúdanos a denunciar las injusticias. Recuerda nuestro WhatsApp 977-307-629. Exitosa Noticias. En Defensa de la Verdad. Seguimos con las entrevistas. En este caso, el exdirector del INPE, Luis Flores, ha sido sentenciado a 13 años de pena privativa de la libertad. Él denuncia que es víctima de un caso peculiar de irregularidades procesales porque no habría sido él materia de proceso, objeto de proceso, de procesamiento penal, lo cual es una cosa muy, muy rara
¿Cómo es posible que a una persona que no se le involucra en un proceso finalmente se la condene? Para absolver estas inquietudes, estas preguntas y en todo caso escuchar la versión que él tiene sobre este hecho, está acá el señor Luis Flores. Muy buenos días, gracias por haber venido. Quisiera que nos explique, señor Flores, cómo es que a usted lo condenan no habiendo sido parte del proceso. Muchas gracias, bueno, buenos días, gracias doctora Beatriz por permitirme entrar a su programa. Efectivamente, yo vengo enfrentando un proceso judicial por patrocinio ilegal, ¿no? Y el fiscal ha pedido una pena de 1 año con 4 meses. Y hemos llevado a cabo todo el proceso de patrocinio ilegal, en la cual yo ya se ha aclarado, se ha despejado toda duda de los cargos que se me están inculpando. Pero al término de la última audiencia, el juez, yo no sé por qué, me parece que en forma ilegal, para mí, en forma muy ilegal, el juez se pronuncia con una sentencia por encubrimiento personal, poniéndonos una pena de 13 años. Pero no fue materia de la no fue materia, fiscal. No hemos tenido ni siquiera la oportunidad para defendernos. De efectuar el descargo correspondiente. Por supuesto, entonces me parece que esto es ilegal, arbitrario. Por eso que yo tengo que salir a los medios de comunicación y el juez es Gino Paolo Delso Livias, primer juzgado unipersonal permanente del Callao. Me parece que eso es incorrecto. Y es más, usted creo que es abogado. Y respecto al delito de patrocinio ilegal, ¿qué cosa dijo el juez? Nada. Estamos esperando, porque todavía el día martes va a culminar la sentencia, ¿no? Se ha quedado a mitad, pero ya nos está denunciando a nosotros por ese delito. Por eso que es mi preocupación, mi sorpresa. ¿Cuáles son los fundamentos de la sentencia? ¿Qué cosa dice que ha hecho usted? Bueno, el fundamento que dice que, bueno, yo he ido al penal haber influido en los directores del penal de Callao y ante el subdirector de registro penitenciario de la Oficina Regional Lima. Lo cual... ¿Con qué lo prueba? Los directores ya han declarado y han dicho de que jamás yo los he presionado, jamás les he patrocinado, como dicen, ¿no? Entonces, ya se ha despejado eso. En fin, pero el hecho es de que a mí el presidente del INPE en ese entonces, el señor Julio Magán, cuando iba a salir el día 3 de octubre, iba a salir el interno Gerson Galvez, Arias Caracol, en horas de la tarde me ordena que yo vaya al penal, a fin de ver el orden, la disciplina y el comportamiento de los internos del pabellón de máxima seguridad, donde Caracol era delegado, fue delegado general. Entonces, eso fue el motivo por lo cual me mandó el señor Julio Magán. Y cuando yo llego al penal, el alcaide autoriza el ingreso de un vehículo para que lo recoja al interno, ¿no? Y yo no ¿Para llevarlo a dónde? Bueno, lo sacan en libertad. Salió en libertad del interno. Salió en libertad. Salió en libertad. Eso ya todos conocemos que salió el día 3 de octubre del 2014. ¿Tenía una autorización judicial? O sea, no. Bueno, eso fue él aplicó la pena por el trabajo, ¿no? La conmutación de la pena por el trabajo. Entonces, pero tuvo que tener una resolución de un juez. Por supuesto. No. En ese caso es el INPE el que autoriza, ¿no? De acuerdo a la normatividad. En este caso... ¿Cómo? A ver. Se supone que él está en ejecución de una sentencia, sí, ¿no es cierto? Sí, pero... Y así hay una variación de eso, digamos, que se da por cumplida la pena, se le recorta el cumplimiento de la pena por obvias razones, por la redención por el trabajo, por el estudio, pero un juez tiene que determinar que tiene que salir. No, la ley no especifica eso. Eso es una administración del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, como este interno había aplicado eso es un trámite que el interno lo ha hecho en el penal, y por eso que sale una resolución dándose la libertad. ¿Y cuánto era la condena que estaba cumpliendo Caracol? Tengo entendido que era 15 años. Y ya él había estado preso. ¿Cuánto tiempo? Creo que era, no tengo la idea, pero no tengo la fecha precisa o los años precisos, pero creo que ya estaba con 7 o 8 años, me parece por ahí. Ya.
el tema es que bueno, yo... pues, o sea, ahorraba, ¿cuánto? 6 años. Creo que era menos. Bueno, en fin, el tema que él pidió ese beneficio penitenciario, que es un beneficio. ¿Y el propio INPE se lo dio? Bueno, ese es un tema específico del penal, del director del penal, porque ellos se acogen... ¿Quién era el director del penal? En ese tiempo está bueno, me acuerdo ahorita, pero ellos son los... No, porque ahí él era directamente responsable del tema, ¿no? El director pero del centro penitenciario. él también estaba en proceso, ¿no? Está procesado. Ya, pero ¿y a usted concretamente qué cosa le imputan? Bueno, me imputan en primer lugar que yo había ingresado el vehículo. Claro, que había ordenado el ingreso del vehículo. Pero ¿qué pasa? Como dije... ¿Pero ese vehículo fue con usted? No. Yo llego ahí solo y cuando yo estoy ahí en el penal, el alcaide me dice, va a entrar un vehículo a recogerlo. Entonces, muy bien, esas son medidas de seguridad que está adoptando el alcaide, ¿no? La impresión da como que justo va usted a hacer esta visita y aparece el vehículo y sale Caracol. Claro, entonces... No, lo que pasa es que yo he ido ya en el momento de la excarcelación, ¿no? El interno iba a salir y había el temor de que la población de máxima seguridad, los internos de máxima podían levantarse, ¿no? Porque ya ha habido un antecedente. Cuando salió un interno, que ya fue el delegado general del pabellón de mediana seguridad, entonces cuando sale este delegado, hubo una trifulca entre los internos para agarrar la delegatura. Entonces, justamente eso fue el motivo por el cual el señor Julio Magán me ordena para que vaya al penal. Pero siendo esto un penal de máxima seguridad y con reclusos que deben haber cometido delitos muy graves, ¿tienen el beneficio de la redención por el trabajo y por el estudio? Lo que pasa que el interno estaba purgando condena por el delito de intento de homicidio. Entonces no tenía otros delitos. Entonces, por eso que él aplica... ¿Por tentativa de homicidio lo mandaron 13 años a la cárcel? 15 años. Creo que es 15 años su pena. Perfecto. Muy bien. ¿Por tentativa? Por tentativa, exacto. Y bueno, entonces el tema es que el alcaide, es que para salvar su responsabilidad, dice, de acá el que ha ordenado es el director de seguridad penitenciaria. Perfecto. Entonces, muy bien. O sea, al momento de hacer las investigaciones, vinieron pues los testigos y él se presenta como testigo ante el juez haciendo el juramento para decir la verdad. Muy bien, y dice, acá el que ha autorizado es el director de seguridad. Pero hay una servidora penitenciaria, Azucena Luján, que ya manifestó que no es así, que el que ha autorizado es el alcaide. Muy bien, pero en la última audiencia, en los alegatos finales, yo creo que usted es abogado, en el alegato final se presenta Gerson Galvez Calle y dice, y creo que he dejado ahí el video, y dice de que yo con el director de seguridad, con el señor Flores, nunca me he reunido. Es más, él me ha amenazado, queriéndome trasladar, y con relación al ingreso del vehículo, yo lo he coordinado con el alcaide. ¿Qué cargo tenía usted en ese momento? Director de seguridad penitenciaria. El director de la Dirección de Seguridad Penitenciaria... Pero usted tenía que haber autorizado que entre ese vehículo. No es mi potestad. Le explico. ¿Quién autorizó el ingreso del vehículo? La norma dice lo siguiente, ¿no? El artículo 48, letra B, del reglamento de seguridad penitenciaria dice, vehículos de ingreso permitido a un establecimiento penitenciario. Excepcionalmente, la autoridad del establecimiento penitenciario permite el ingreso de vehículos al interior de un establecimiento penitenciario, previa evaluación por escrito y en horarios que no afecte la administración penitenciaria. ¿Qué tipo de vehículo era este? Permítame para seguir con esta norma, ¿no? Para seguir. Entonces, ¿quién es quién es la autoridad en el establecimiento penitenciario? Es el director. Sí, claro. Y cuando no está el director, ¿quién es? El alcaide. Ellos son las autoridades, yo no. Yo pertenezco a la Dirección de Seguridad, soy el director de Seguridad Penitenciaria. La Dirección de Seguridad Penitenciaria es un órgano técnico normativo, porque hay otra dirección, que es la Dirección Regional, que están a cargo de todos los establecimientos, que también tienen su órgano de seguridad, y el penal también tiene su órgano de seguridad. Entonces acá ha habido una confusión, creen que yo, por ser director de seguridad, yo puedo ir a ordenar y hacer... Yo nunca he ordenado, no es mi potestad. Además, no dependen ellos de mí. Entonces ha habido una confusión, por eso es que me... Claro, pero ¿qué tipo de vehículo entró al penal para sacar a Caracol? Es un vehículo, una camioneta 4x4.
Privada. Privada, exacto. Pero qué grande es Ahora. Pero me llama la atención, un recluso con grandes privilegios que todavía el taxi entra a recogerlo dentro del penal. Bueno, ya. O sea, bueno. Pero eso es un problema. Debe ser materia de investigación. Eso es materia de investigación, justamente. ¿Cómo deslindar su participación? Debe ser pues materia de juicio, porque definitivamente si... Entonces... Las coincidencias, lamentablemente, pues a uno lo ponen pasible de ser imputado como parte del tema. Ahora... Pero, señor Flores, lo que pasa es que ya tenemos que seguir con la siguiente persona. Termino nomás. Ahora, yo como director de seguridad penitenciaria he pedido el traslado de ese interno. Y acá se alcanzan los oficios, ¿no? Yo he pedido en su oportunidad el traslado del interno en el mes de noviembre del año 2013, ¿no? Y después, y acá se lo alcanzan los dos oficios, mire, acá están los dos oficios pidiendo el traslado de ese interno. ¿Y cómo contesta la administración penitenciaria? ¿Por qué no lo pueden trasladar? Porque dentro del penal no tiene ninguna investigación. ¿Y por qué mando este oficio? Porque hay una denuncia de una ciudadana, Marta Orihuela Durán, y hay una información de la policía mediante la cual nos comunica que el interno Gerson Galvez Calle estaría ejerciendo actividades ilícitas dentro del penal en perjuicio de la seguridad ciudadana. Por eso, y no hicieron caso. Bueno, esperemos pues que atiendan sus fundamentos, señor Flores, en aras de que se administre una justicia cabal. Le dejo estos documentos, por favor. Gracias. Gracias a usted. Gracias. A continuación, seguimos con otro caso. Viene el señor... tenemos aquí al señor Giancarlo Baigorria, proveedor de la Municipalidad de Bellavista, que tiene una denuncia de irregularidades cometidas en este municipio. Por si acaso, para el público que nos está atendiendo, que nos está viendo y oyendo, los teléfonos de Exitosa son 251-9422 y 467-4499. En Facebook se pueden comunicar con nosotros a Exitosa Noticias y en Twitter @exitosap. Muy bien, estamos ante un caso en que esto se repite en los municipios, se repite constantemente las irregularidades por las cuales contratan servicios y después no pagan los municipios. Y se han generado una serie de problemas alrededor de esta práctica, esta mala práctica de los municipios que suelen contratar proveedores para diferentes servicios y después o les pagan muy tarde o no les pagan. Y yo he visto casos en que han generado incluso denuncias penales contra empresas que no pudieron llegar a hacer la obra porque nunca le pagaron o porque le pagaron tarde, mañana y nunca. Entonces, y se genera una cadena, o sea, una caída de proveedores que desencadena que los proveedores finales denuncien a la empresa intermedia termine denunciada por el municipio, porque lo que hace el municipio cuando ve que no puede pagar, entonces busca un pretexto para denunciar a la empresa por incumplimiento de contrato. Y dice, pero si nunca me has pagado, no me has pagado ni siquiera la primera armada, no podía empezar a trabajar. Entonces, hay una serie de cosas que deben ser materia de investigación. Hay muchísimas irregularidades en los municipios. Vemos, por ejemplo, este caso de la Municipalidad de La Victoria, en que acaba de ser detenido el alcalde, su hijo y una serie de funcionarios de este municipio. Los cobros indebidos que vienen haciendo las municipalidades por todas partes. Entonces, ¿la Contraloría está investigando esto? Vamos a conversar con el señor Baigorria. Usted es el titular de la empresa. ¿Cuál es su empresa? Smart Servicios Integrados. A ver si nos cuenta cuál ha sido el problema que le ha generado a la Municipalidad de Bellavista. Bueno, nosotros somos proveedores e integradores de sistemas de comunicación y también de monitoreo y de cámaras de seguridad de vigilancia ciudadana. En noviembre del 2016, mire, ya estamos a mediados del 2018, ganamos una buena pro en este municipio de Bellavista, al mando del alcalde Iván Rivadeneira. Y bueno, terminamos nuestro contrato en enero, el 30 de enero del 2017, dejándolo perfecto y colaborando, por supuesto, en bajar el nivel de criminalidad del distrito. Estábamos cumpliendo a 100% cabalidad nuestro contrato y ellos empezaron a pagarnos según avance de obra, lo cual no se cumple porque los pagos que nos hacen son parciales y nos dejan finalmente con una deuda de más de 1 millón de soles. A la fecha, después de 1 año y medio de haber cumplido un contrato. En el interín han habido muchas situaciones irregulares que denotan malos manejos y situaciones muy extrañas que nos permiten a nosotros
presumir que podría haber una malversación de fondos. Las explicaciones de ellos son novelescas y diversas, y nosotros hemos acudido pues a las diferentes entidades, primero a la OSI, como corresponde, al órgano de control interno del municipio. ¿Y qué ha hecho el OSI? La OSI absolutamente nada. Cuando nos damos cuenta que el jefe de la OSI en ese momento tenía cierta parcialidad o un acuerdo encubierto con la misma alcaldía, cambiaron, lo denunciamos a él y por tanto lo cambiaron, pusieron uno aparentemente mejor. También lo tuvimos que denunciar porque no se pronunciaba. Después de eso tuvimos que ir a la Contraloría General de la República, dio las manos y todo el camino... ¿Pero no ha habido una acción de control sobre esto? No, incluso lo han declarado improcedente y tienen ellos los pretextos de que no han cumplido un plan de metas y incentivos que el MEF normalmente les debería dar si logran algunos objetivos para la comunidad. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, a veces los municipios necesitan un albergue para ancianos o una casa para la niñez, casa de apoyo para huérfanos, etcétera. Y todo esto representa para ellos un conjunto de pretextos que sirven para ir dilatando los pagos y para que los proveedores como nosotros cobremos menos de la mitad de nuestro contrato y se forme una especie de costumbre ya y una metodología de este tipo de municipios, sobre todo los del Callao. Es en todo el país, por si acaso. Es un mal endémico y un cáncer social en todo el país, que el Estado se esté comportando así con las pymes, porque por un lado se les supuestamente apoya dándoles algunos requisitos más fáciles para participar en las licitaciones públicas, pero por otro lado no se le franquea los derechos para hacer las cobranzas más coercitivas, vale decir que nosotros, los proveedores, podamos tener, por ejemplo, medidas forzadas de cobranza como es en la actividad privada, cuando tú tienes un título valor o un contrato o un cheque o cualquier documento que te ampare, vas a un juzgado y obviamente te dan una medida cautelar en forma de retención, de secuestro, embargo, de muchas maneras, pero cuando es a través del Estado, por más que nosotros hemos acudido a los juzgados civiles, no nos quieren otorgar las medidas cautelares porque dicen que no, que contra entidades públicas no se puede. Entonces, sí se puede. Me gustaría, doctora, que nos ayude con esto porque la verdad... No, pero yo le pregunto, ¿el alcalde, cuál es el nombre del alcalde de Bellavista? Iván Rivadeneira, que dicho sea de paso ha renunciado a la alcaldía sobre pretexto de participar ahora en la candidatura de la región Callao. Y tiene un montón de cuestiones difíciles que no me quiero pronunciar. Bueno, usted está tocando un tema bien importante. Yo he visto, por ejemplo, el caso de la empresa Antalsis y las construcciones que se paralizaron, no se llegaron a terminar y que les han armado todo un proceso a la gente ligada a este caso. Pero ¿por qué me interesó? Porque analicé como investigadora, yo soy, además de abogada, soy investigadora, analicé todo el proceso, los hechos, ¿no?, que se concatenaban en torno a este caso de los municipios y vi exactamente eso. No les pagaban, o sea, no le pagan a la empresa, entonces los proveedores inmediatamente pues saltan. Entonces los que hacen la denuncia contra Antalsis son los proveedores de Antalsis, que como no les pagaban porque se genera una cadena de no pago. Así es. Y entonces, y el municipio, la razón por la cual no le pagaban Antalsis era porque estaban gastando la plata en campaña electoral. Exacto. Fue un periodo electoral, y como es ahora. Y entonces, como necesitan plata, esa plata para hacer campaña, y es por eso que el Congreso, creo que fue atinado, cortó este tema de la reelección de los alcaldes y gobernadores regionales. Pero lo que no ha puesto el impedimento es que postulen a otro cargo. Por ejemplo, hay alcaldes que están postulando a alcaldías de otro distrito. Así es, ¿no? correcto. Y entonces y continúa la farra, digamos, de corrupción. ¿Por qué razón? Porque igualito utilizan el sistema, o sea, utilizan las cosas del municipio para hacer su campaña. Y eso que han salido, pero está su gente metido en el municipio haciendo el apoyo, el soporte a la campaña electoral. Entonces, y no sé, más bien, ¿quién metió este proyecto de que uno puede ahora tener pues domicilio múltiple? Así es. ¿No? Entonces, como domicilio, eso sí es un caso de corrupción. ¿Cómo es que el Congreso de la República
aprobó una ley por la cual cualquiera puede tener, tú puedes tener domicilio aquí en Iquitos, en Madre Dios, tienes el don de la ubicuidad y puedes estar en cualquier parte y vivir. Hoy día duermes acá, mañana duermes en Chosica y mañana duermes en otra parte. Entonces esto, ¿no es cierto?, está permitiendo que los alcaldes salientes estén postulando por otro distrito. E incluso por otras agrupaciones políticas. Por ejemplo, el caso de Rivadeneira, él estaba en Chimpún Callao, y como ve que las cosas a nivel de ese grupo político están enlodadas y están con grandes problemas de captar incluso caudal electoral por desprestigio, se van a otra agrupación nueva que se llama Fuerza Chalaca y participan ya en la regional del Callao y además utilizan los sistemas que compraron a los proveedores como nosotros como bandera de campaña política. Por ejemplo, si uno va por Bellavista encuentra los paneles publicitarios que dicen que gracias al alcalde Rivadeneira tenemos un sistema de seguridad ciudadana que le hemos puesto nosotros y que no le hemos cobrado. Bueno, pero usted debe estar agradecido, ¿no es cierto?, de que no lo hayan denunciado penalmente, porque lo que hacen, el know-how de la corrupción, les voy a explicar cómo funciona, es que ellos hacen una denuncia o te meten un juicio por incumplimiento de contrato, porque tu cámara estaba chueca, porque la cámara no decía hola, por cualquier cosa te encuentran una observación para no pagarte. Entonces te llevan a juicio y ya no te pagan, pues. Y ya cuando termina el juicio ya no están en el municipio. Así es, y le dejan el problema a la administración siguiente. ¿Cómo es que la Contraloría General de la República permite esto? O sea, esto está pasando porque en el área que tiene que ver con municipios y gobiernos regionales, ¿no es cierto?, no hay lo que se llama una investigación de inteligencia, porque detectar este tipo de casos, estos, digamos, know-how de la corrupción, ¿no?, es porque la investigación que hace la Contraloría es caso por caso, o sea, por papelitos que encuentra cuando va a hacer una acción de control. Pero debería, por ejemplo, me parece muy terrible que le hayan dicho que es improcedente la investigación de su caso, porque ese caso es la pista de toda una corrupción, no solamente en ese municipio, que deben haber otros más. Si ahorita digamos, abrimos la posibilidad de que otras empresas que han hecho contrato con la Municipalidad de Bellavista también denuncien, van a aparecer a varios acá, diciendo a mí tampoco me han pagado, ¿no? Nosotros en la puerta del municipio nos encontramos muchos afectados. Claro, entonces el sistema oficial no puede prohijar pues un Estado estafador, un Estado que no paga sus cuentas y que vas a juicio y también llaman a uno, llaman al otro, se llaman entre digamos, los poderosos que controlan el sistema de justicia y te archivan y pierdes tu juicio. Más entonces, aún en esta coyuntura en donde los jueces ya estamos conociendo que tienen articulaciones. Claro, lo que pasa es que ahora ha salido a la luz pública por los audios, ¿no? Sí, pero eso se da a todos los niveles, o sea, a todos los niveles, y a veces no entre funcionarios, sino que alguien que conoce al juez o alguien que conoce al fiscal o alguien que llega de otra manera irregular también a ellos. Entonces, eso es algo que definitivamente se debería a sanear en todo el espectro de la administración pública a nivel de gobiernos locales y regionales. Las municipalidades no pagan intereses tampoco, se toman como Estado como la parte moratoria, no le reconocen la moratoria. Hay toda una metodología, como dice usted, doctora, en realidad, en donde se aprovechan al máximo del proveedor, y el proveedor a su vez se endeuda a veces con empresas internacionales, como es mi caso, y ahora yo soy pasible de un juicio. Y he sido denunciado porque no puedo pagarle a su vez. Lógico, eso es lo que pasa, porque usted tiene proveedores, ¿no es cierto?, que le han dado las cámaras, me imagino. Nosotros las integramos, las ponemos operativas y fíjese. Y ahora usted no le puede pagar a ellos. Es exactamente la cadena. Entonces, yo no entiendo, la verdad, cómo es que el trabajo de los órganos competentes, en principio el OSI, ¿no? El OSI es el órgano de control interno del municipio de Bellavista. No ha sabido hacer un trabajo que pueda detectar las irregularidades en todo este proceso, que saltan a la vista. Y a nivel de Contraloría, esto es un sistema macro que se utiliza, o sea, todo el mundo sabe que esto se hace. ¿Y por qué se hace? Porque se permite, porque no hay acción de control eficiente y efectiva. Y es el momento de que la ciudadanía reclame por esto, ¿no? Se ha hecho una supuesta reforma de la Contraloría General de la República que deja muchísimo que desear. Yo conozco de cerca, hace muchísimos años conozco de cerca cómo funciona la Contraloría General de la República. Lamento que a los mejores funcionarios de la Contraloría General de la República los hayan sacado de modo irregular, y eso va a ser pasible de una gran investigación penal. Yo estoy completamente convencido, con la experiencia que tengo en estas cosas, que esto va a terminar en una tremenda investigación penal de los responsables de haber sacado funcionarios honestos, capaces,
dedicados a su función, montándoles informes especiales y cosas raras que deberían ellos interponer una acción de amparo, porque la verdad están siendo perseguidos para poder generar los espacios a nueva gente que sea proclive, digamos, al diseño de una Contraloría ad hoc a este gobierno. ¿Cómo es posible que toda la clase política, los entes contralores del Estado, la Fiscalía de la Nación, el Poder Legislativo, haya permitido esto? Hay un silencio, la prensa, hay un silencio en la prensa respecto a eso. Entonces, frente a eso, su situación, ¿no es cierto?, es absolutamente indefensa. ¿Qué hace usted, qué hace un ciudadano común para que le atiendan su caso? Usted está yendo a reclamar al Poder Judicial, ¿no es cierto? Estamos yendo, digamos, a los juzgados civiles por la obligación de dar suma de dinero. Hemos ido a la Fiscalía, hemos denunciado penalmente al alcalde y a sus funcionarios principales, Alfredo Barrio y Ernesto Yalta, denunciados penalmente. ¿Y en qué están esos procesos? Y con mucha inteligencia y metodología nos hacen un cronograma de pagos de 6 a 8 cuotas, nos cumplen las 2 primeras, dejan de pagar las restantes, pero lo hacen con el fin de podernos condicionar que nosotros, por favor, retiremos la denuncia o, en todo caso, que no ratifiquemos la misma. Entonces, nosotros, en el afán de poder cobrar y ver que tienen una supuesta intención de pago, no fuimos a ratificar la denuncia, la archivan inmediatamente. Ahora he tenido que pedir un desarchivamiento, que espero que se cumpla, y en esa situación quedamos nosotros realmente indefensos, y esto perjudica a muchísimos proveedores a nivel nacional, ¿eh? Bueno, muy bien, esperemos pues que las autoridades judiciales respondan a esto. Le agradecemos su presencia aquí y esperemos pues que la Contraloría General de la República, el sistema de justicia respondan a las demandas de los ciudadanos, porque eso es lo que esperamos todos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, nos vamos a una pausa y continuamos con llamadas telefónicas. Los teléfonos de Exitosa son 251-9422, 467-4499, y en Facebook Exitosa Noticias, y en Twitter @ExitosaP. De la verdad. Todos los días, Diario Exitosa te entrega completamente gratis la colección Guariques y Buffet, una recopilación de las más variadas recetas preparadas por los más distinguidos chefs del Perú. Una lámina con tu receta en fino papel cuché, que además contiene las direcciones de los mejores restaurantes de nuestro país. Reclámalo gratis con tu Diario Exitosa. Te informa con la verdad a solo un sol. En defensa de la verdad. Muy bien, estamos nuevamente aquí en Exitosa, en defensa de la verdad, y los teléfonos de Exitosa para las llamadas 251-9422, 467-4499, en Facebook Exitosa Noticias y en Twitter @ExitosaP. Parece que entró una llamada. A ver, escuchamos esa noticia. Están invitados a hacer denuncias, comentarios. Queremos saber qué es lo que pasa en su comunidad, cómo está su alcalde, cómo están las autoridades judiciales, cómo están las diferentes autoridades de su comunidad. Estamos atentos aquí en Exitosa para que la nación se entere y para encontrar soluciones conjuntas. Doctora Mejía, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me está escuchando? ¿Sí? Ah, ya, doctora, creí que no. Doctora, la felicito. Sobre todo tenías una entrevista a un ingeniero que es de planeamiento, ¿no? ¿Sí? Muy interesante. No, sino que eso me recuerda hace años en la universidad. Y creo que eso nos pasa a todos en la universidad.
Ya teníamos cuando entraba lo que era el término la aldea global y entendíamos de que eso nos iba a traer en el futuro una serie de transformaciones, pero quizás lo que muy poco hemos percibido es cómo iba a penetrar en lo cultural, pero en lo político sí nos dábamos cuenta por la serie de condicionamientos en los tratados, en los convenios comerciales y cómo se ha ido poco a poco uniendo los estados en torno a un interés, en este caso de la parte comercial, de exportación e importación de los organismos nacionales e internacionales. Bueno, el asunto es que esto nosotros lo hemos venido conociendo a través de las obras de un escritor que primero empezó con la primera ola, la segunda ola y así. Entonces ahí habla de al final, ¿no?, de cómo en las etapas estas iba a ser el interés de formarse un solo Estado, una sola nación, un solo pensamiento de política mundial. Lo que ahora yo he podido comprender es cómo va a penetrar culturalmente, y eso me llamó la atención cuando veo un artículo que parece de las Naciones Unidas hablando en pro de darle derechos a la gente de la LG o TV, BT, no sé, de esa comunidad. Nos ha llamado poderosamente a mí, porque yo todavía estaba en la universidad, de que intervinieran organismos internacionales e inclusive la OEA para esas personas como algo exclusivo, como algo, un fenómeno raro que se quería introducir. Y no, se introducía de hecho en nuestras leyes, en nuestras normas, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y nosotros no lo percibimos como una intromisión debido a un pacto, debido a un acuerdo mundial. Ahora sí, lo hemos comprendido, o al menos yo, que he escuchado, como usted, como la entrevista es ingeniero, y creo que frente a eso sí debemos estar alertas, y luego repasar, ver de esos temas que cómo han ido acaparando a otros países, inclusive hasta en la cultura alimentaria, como es de los transgénicos y como es de la ciencia, como es de la genética y la formación de las nuevas familias, los nuevos hijos. Entonces me parece interesante, doctora, y felicito porque nos están abriendo un poco más los ojos y nos están recordando esas temáticas que de repente en la universidad han pasado de manera fugaz, pero no se ha profundizado. Muy bien, le agradecemos muchísimo por su llamada, un comentario muy inteligente. Tenemos otra llamada. Sí, buenos días. ¿Aló? ¿Días? Sí, buenos días. Aquí Exitosa, sí, en defensa de la verdad. Mire, doctora, ¿cuál es su nombre? Ana Ruiz. El doctor Félix Moreno nombró al doctor Lama como jefe de la Iglesia Callao, ¿ya? Y ahorita él está haciendo campaña para ser alcalde del Callao con la plata de la Direza. Es más, el Hospital Carrión pertenece a la Direza Callao y debe como a 40 proveedores, y la semana pasada se pusieron de acuerdo los proveedores y no sé qué hacen con la plata. Es más, a los trabajadores no les dan lo que se merecen, ¿no? Entonces, toda la mafia está allí y da cólera, sinceramente, y le agradezco por haberme escuchado y a ver si toman cartas en el asunto, porque todo el mundo tiene miedo de hablar porque mandan a sus matones. Y mucho más tendrán miedo de formular una denuncia por escrito, ¿no? Pero usted sabe que ahora pues hay este tema de los testigos codificados, entonces pueden hacer un testimonio secreto ante el fiscal correspondiente. Entonces pueden denunciar a la fiscalía esto, porque esto es delictivo, ¿no? Están haciendo una malversación de fondos, delito especulado, y pueden denunciarlo ante el fiscal correspondiente. Yo más bien le invito a la ciudadanía a no quedarse, digamos, cruzados de brazos. Acérquense al fiscal de turno y formulen su denuncia diciendo quiero denunciar un caso de corrupción y mantenerme como testigo secreto, ¿no? Entonces, que no se conozca mi nombre porque esta gente puede querer pues matarme, atentar contra mi vida o la de mi familia. Entonces eso es algo que tienen que hacer para que no quede simplemente pues en
en un pronunciamiento o una denuncia de radio, ¿no? O de televisión. La siguiente llamada. ¿Aló? Buenos días, Sí, buenos exitosa, días. en defensa de la verdad. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, sí. Doctora, un gusto saludarla, doctora, y de verdad la felicito de estar en este programa. Conozco de sus calidades morales y sus valores éticos. Muchas gracias. Realidad, hace unos minutos escuché un comentario de su persona respecto de la Contraloría General de la República y está usted en total convencida de que se ha desarmado el control con esta nueva gestión. Yo lamento que personas incapaces estén ahora dedicándose a actividades de control gubernamental que no conocen nada. Y prueba de ello es lo que está sucediendo en la Municipalidad de Bellavista. Prueba de ello es lo que está sucediendo en la Municipalidad de La Victoria. Doctora, nos hemos puesto a pensar unos segundos para ver cuántas municipalidades más están en la misma situación. ¿Qué está haciendo el Contralor Chac designando a personas que no conocen nada de control gubernamental y, como usted lo ha dicho exactamente, que por diferentes motivos se les ha cambiado, se les ha desplazado y se les ha congelado? Doctora, ya es tiempo, al Contralor Chac se le dio 1 año, el Congreso de la República no está controlándolo al Contralor, por eso es que el Congreso de la República estaba confabulado con la Contraloría para que el Congreso designe a su propio jefe OSI. Ojalá eso se cambie. En segundo lugar, ya no podemos esperar más la ciudadanía. La Contraloría ha intervenido el Consejo Nacional de la Magistratura, no sé bajo qué mecanismo. Sería bueno que investiguen los nexos que hay entre el Poder Judicial, del ex presidente del Poder Judicial, señor Duberly, de la Consejo Nacional de Magistratura y de la Contraloría General de la República. ¿Cuántas personas han ingresado por servicios no personales a la Contraloría General de la República y a la Escuela Nacional de Control? ¿Quién es la señora Natalie Garruca, que está dirigiendo la Escuela Nacional de Control? Todo eso se debe investigar, doctora, y si usted ha dicho que van a haber sanciones penales y todo lo demás, que se investigue de una vez. Le agradecemos su llamada. Le agradecemos su llamada. Ahí está entrando otra llamada. ¿Aló? ¿Está entrando otra llamada? ¿Aló? Sí, aló. Sí, buenos días, exitosa. En defensa de la verdad. Queremos hablar con la doctora. Está hablando con Beatriz Mejía. ¿Perdón? Soy Beatriz Mejía. Buenos días. ¿Doctora? Sí. Soy Beatriz Mejía. Doctora, qué bueno que Exitosa apoya todas las corrupciones que se ve acá. No apoya las corrupciones, está apoyando la lucha contra la corrupción. ¿Aló? No está apoyando las corrupciones, sino está apoyando la lucha contra la corrupción. Baje el volumen de su radio para poderla escuchar mejor. Me refiero en el sentido que usted, doctora, está trabajando. No le escucho bien. No se le escucha bien. Bueno, este comentario que ha hecho la última persona que habló sobre el tema de la Contraloría, sí, pues, o sea, hay gente que está en este momento preocupado con la omisión de las acciones debidas de control y más bien con las acciones de control que se están haciendo, que ya dan, digamos, suspicacias, ¿no? Que cualquier cosa puede pasar. ¿Otra llamada? A ver. ¿Aló? 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 Aló, buenos días. Sí, buenos días. Aquí exitosa en defensa de la verdad. Doctora, muy buenos días. Le habla Javier Vargas Guardia. Estoy denunciando al Banco Continental, doctora, y eso deben hacerlo noticia, porque ese banco se está acostumbrando a robar y a estafar. Mi nombre es Javier Vargas Guardia, yo tengo pruebas de todo esto. Yo pertenezco a una asociación de agraviados por el Banco Continental, donde hay muchas personas, si no es cientos de personas, estafados por este banco, doctora. ¿Cómo se puede hacer para... Bueno, para traigan sus pruebas aquí a Exitosa Noticias, Exitosa en Defensa de la Verdad, y vamos a poder evaluar y hacer pues una difusión del caso de ustedes. Llevarle, doctora, las pruebas. Así es, traigan las pruebas y podamos evaluar el caso. Con esta última llamada vamos a
a terminar esta secuencia de conversación con la ciudadanía, porque tenemos también ya en el set a otra persona que es también víctima de un caso de agresión, ¿no? Exitosa. La vida, el cuerpo y la salud de los niños, contra niños de... Ah, ya, con la vida, el cuerpo y la salud de los niños. Muy bien. ¿Vamos a tener esa última llamada? Ya no. ¿Ya no? Ya. Entonces, entramos en esta entrevista con el señor César Tapia, padre de familia del colegio Prolog Kids, donde están sus niños. Mi niña. Su niña, muy bien. ¿Qué es lo que está pasando en este colegio? Están, dice, construyendo, haciendo una obra en medio de que los niñitos pequeños están entrando al colegio y están en peligro. ¿Nos puede explicar? Buenos días, doctora. Buenos días. Mi nombre es César Tapia, como usted ha dicho. Estoy aquí, bueno, en realidad yo no vengo por algún interés ni personal ni nada. Lo único que me mueve a mí es la vida, el cuerpo y la salud de los niños. Alrededor de 40 niños que estudian en este nido, que se llama Prolog Kids, ahí en Villa María del Triunfo. Ellos han venido construyendo con los niños en clase, ¿no? Yo he dejado todas las pruebas que he podido tomar y lo que los padres han compartido. He dejado todas las pruebas aquí. Los padres de familia se han juntado para poder pedir al director que pare la obra o que reubique a los niños, ¿no? Porque nosotros en realidad no estamos en contra de que ese colegio que es privado pueda crecer o pueda mejorar. Pero no a costa de la vida de los niños, porque ellos han estado construyendo con los niños en clases. Los niños están en el primer piso, el segundo piso funciona como talleres, y cuando yo me percaté de que en el tercer piso se estaba construyendo, ya me involucré más en el tema, porque las madres de familia habían estado metidas solicitando audiencia con el director para poder conversar, ver ese tema, pero en vista de que el director no hacía caso, no les escuchaba, y prácticamente le importaba poco la vida de los niños, al ver yo que ya estaban construyendo en el tercer piso, me involucro en ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no entiendo, una madre de familia también iba al municipio, el municipio fue a la obra, pero no pudo paralizar la obra, yo no entiendo por qué, o sea, fue... ¿Y puede explicarnos cuál es el riesgo? O sea, porque los niños están en el primer piso. Claro. Y en el segundo piso hay un taller ¿de qué? ¿También del colegio? Del colegio, de danzas. Donde entran también los también niños. Entran los niños. Y en el tercer piso es la construcción. Lo que están construyendo. Ya, pero tienen que pasar por el primer piso, entiendo. No. ¿Por dónde? O sea, a ver, le explico. Yo entiendo que, o sea, cuando un colegio o una universidad quiere construir, el pabellón donde se va a construir es deshabitado totalmente. Se ponen las mallas de seguridad, se cerca totalmente y nadie puede pasar por ahí. Sin embargo, aquí han estado construyendo con los niños en el primer piso y el tercer piso que se está ampliando. No hay ninguna malla protectora, ninguna malla que pueda evitar una caída de algún material del tercer piso por el ducto que da al patio de los niños. Cae un ladrillo, cae una herramienta, mata a un niño, no solamente al niño, sino a los profesores. He hablado con los profesores y me han dicho que también han manifestado su malestar al director, pero no pueden hacer más nada. Esto es parte de una cultura general en todo el país y en eso tenemos que ser nosotros conscientes de que no se ha desarrollado una cultura de prevención de riesgos en todo el país. O sea que uno encuentra, por ejemplo, un tremendo hueco en una vereda, nadie asume responsabilidad, puede hacer a veces que es por la construcción de la casa o del edificio que está en proceso de construcción y hay un tremendo hueco, no les importa, no hay señalización, no hay separación para que la gente pueda ir por otro lado. Y esto es general, esto abarca autoridades, los municipios que son los directamente relacionados con esto no se hacen responsables y nadie se hace responsable. Entonces, parte de este problema es lo que le está pasando en este caso a ustedes como padres de familia de los niños que están en riesgo, ¿no? Y sobre todo, pues que es el riesgo de que no solamente pueda caer un material, sino que siempre hay materiales en el camino. Así es. ¿no? Y los niños pueden tropezar, caer, y puede tener ahí Como le dije, se acercó una persona de fiscalización del municipio, pero no paralizaron la obra continuó con los niños después de clase, incluso en las noches, y hasta ahora mismo siguen construyendo. Mañana nuevamente han salido de vacaciones. ¿Y qué explicación da el director? El director no da la cara. Al director se le ha tratado de ubicar, hay padres de familia de otras aulas que han ido a buscarlo, pero el director no da la cara. Hemos enviado una carta. ¿Cómo? O sea, el director no atiende a los padres de familia. No atiende a los padres de familia. ¿Nunca? No. ¿Y los maestros? Los maestros me imagino que tienen que cuidar su trabajo, ¿no? No dicen nada. No pueden decir nada. Como le dije, hablé con una profesora y me dijo, bueno, sí hemos manifestado nuestro malestar, pero ya no podemos hacer más nada. Señorita, le digo, está también en riesgo su vida, le digo. Hubo un cartel que dejaron colgado a media altura, sujetado por una soga.
Tengo todas las evidencias, tengo la foto, los videos. Ese cartel, a los 2 días que yo lo vi, estaba ya inclinado. Fui a dejar a mi hija y le dije, me percaté, señorita, le digo, ese cartel de ella se inclinó, va a caer ese cartel. La señorita me imagino que habrá solicitado que lo retire, habrá pedido algo y lo retiraron. ¿Y el municipio no ha querido suspender la obra? El municipio, yo no entiendo cómo el municipio le ha dado Hay un licencia. reglamento nacional de edificaciones que establece todas las medidas de seguridad y el municipio no está haciendo cumplir el reglamento. No sé si no tiene gente, no sé si el alcalde está atento a esto o la oficina. He llamado, señorita, a distintas autoridades. Nadie me hace caso. Creo, esto es en Villa María del Triunfo. En Villa María del Triunfo. ¿Quién es el alcalde ahí? No recuerdo porque la verdad que el distrito vive en total abandono con este problema incluso de la basura que tenía antes. Ahí al alcalde lo sacaron porque tenía denuncias de un grupo, bueno, de... Pero ha asumido el teniente alcalde. Hay un teniente, pero la verdad que no hacen nada. ¿No sabe quién es? No, yo no recuerdo exactamente. Bueno, señor teniente alcalde o alcalde interino de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, o sea, atiendan un caso así. O sea, parece esto intrascendente. Creo que ya hay unas vistas del colegio, ¿no? Y parece una cosa intrascendente, pero no lo es, porque cuando termina herido o muerto un niñito, ahí recién reacciona, dice, qué barbaridad, ¿quién es el culpable? Se buscan los culpables. Entonces, que no suceda, pues esto de estar buscando culpables a posteriori. Emprendamos una cultura de prevención, de responsabilidad, porque esto es responsabilidad. Lo contrario al descuido es la responsabilidad. Y entonces nosotros tenemos una cultura del descuido. O sea que no, eso empezando desde que tiramos el papel por la ventana, porque ya no necesitamos lo que tenemos en la mano, lo tiramos por la ventana, y esto va alimentando el descuido que tenemos a nivel nacional. Y si nosotros queremos aprender a vivir en un país ordenado y donde todos podamos gozar de un buen nivel de vida, entonces tenemos que respetar estas cosas elementales, como es la seguridad, no solamente nuestra, sino de los demás. Mire, ese patio ahorita yo he pasado por la obra, está totalmente destruido. Ahorita siguen construyendo, mañana empiezan las clases. Mi hija, ¿dónde va a estudiar? ¿Dónde va a salir al recreo? He conversado con mi hija, mi hija me dice que no salen al recreo, los hacen dormir. ¿Por qué? Porque el patio está totalmente destruido. Mire, esa pared ya la tumbaron ya para poder conectar con el local que han construido al costado, pero esa pared está llena de hongos. Alguien hace algo, he ido en Indecopi, 120 días para responderme. En 120 días ya murió un niño. No tiene forma de sacar a su... estamos en agosto para sacar a su niña del colegio. Puedo retirar a mi hija, sí, pero con esto agacharía la cabeza y aceptaría que el director pisotee los derechos de los niños. O sea, yo puedo sacarle a mi hija del colegio, pero me voy. ¿Y qué dejé? Es un colegio particular. Es un colegio particular, pero dejo que pisoteen los derechos de mi hija, de los niños, de los 40 niños que están ahí. No. Porque los peruanos... ¿Cuántos niños hay en ese colegio? Son como 40 niños, porque los peruanos agachamos la cabeza, 40. Por eso estamos así. ¿40 en todo el colegio? Ese es un nido, es solamente un nido. Solamente es nido. Hay nido de niños de 2, 3 y 4 años. Ese colegio ¿Cómo se llama el director? El director se llama, a ver, yo tengo una carta notarial. Bueno, señor director del colegio Pro Los Kids. O sea, esto es un tema de simplemente, peligro público. O sea, no puede exponer a esas criaturas. Mi hija ya se enfermó. Exitosa. Esa pared con hongos es un riesgo, solamente la pared con hongos es un riesgo para la salud, porque eso se desprenden esporas de los hongos y los niños están respirando esas esporas. La puerta del primer piso, el segundo piso en la parte azul y el tercer piso. Las infecciones respiratorias, ¿no? Entonces se hacen crónicas. Hay muchos niños que ya han dejado de ir y hay muchos niños que están enfermos. Mi hija misma hace 2 meses ya ha presentado problemas de salud respiratoria, he tenido que llevarla. Lo último, ahí están respirando cemento, ladrillo, el humo de la construcción, la humedad que está ahí totalmente... Mire, ahí están construyendo en plenas clases, señorita. O doctora, perdón, mire, ahí está, ese es el aula y mire cómo están construyendo. Bueno, ese es un abuso. Esto es pasar por encima de los derechos de los niños. Realmente esto es inaceptable. Perú, supuestamente el derecho de los niños es importante, ¿no? Pero al ver... Nadie hace nada, es por eso que he venido aquí, porque me indigna que ni Indecopi, ni Defensa Civil, ni la UGEL, a todos estos organismos yo he ido y nadie me ha hecho caso. Nadie me ha hecho caso. Tomó la Defensoría del Pueblo de San Juan de Miraflores, también me llamó porque me fui a quejar. Dijeron que iban a ver el tema y hasta ahora nadie hace nada. Están esperando que muera un niño para recién hacer algo. Lo que pasó también en las Malvinas, ¿no? Y en lo que ha pasado con estos chicos que murieron quemados. Ese es el colegio. Porque no hay una política de prevención, no hay una fiscalización de cómo operan los diferentes locales públicos.
sea comerciales o centros educativos. No hay una fiscalización. Por ejemplo, acá el Ministerio de Educación debería tener una fiscalización. Yo he presentado mi queja a la UGEL, pero hasta ahora no tengo respuesta. Llamé a CICB, que me recomendaron escribir, es una página del Ministerio de Educación, pero me dijeron que su denuncia ha sido derivada. Pero nadie toma conciencia de esto y nadie hace nada. La construcción viene siendo desde junio. En el se debería crear una defensoría de los derechos de los ciudadanos que se dedique a hacer, digamos, justamente canalizar, porque a veces la gente no tiene dinero para pagar un abogado, nadie le hace caso, y que esa defensoría, con la fuerza de, digamos, el peso de lo que es un funcionario del Estado, pueda ir recurrir en defensa de los derechos de los ciudadanos. Y eso es algo que sí deberíamos pagar y estaríamos dispuestos a pagar los peruanos, ¿no es cierto? Estaríamos dispuestos a pagar una cosa así. ¿Por qué? Porque va en protección de los derechos de todos. Por ejemplo, en el caso de los derechos de los niños, cuando dicen, pobrecito niño abandonado, y esos niños abandonados están abandonados porque hay padres irresponsables que no asumió su deber de proteger y sostener a sus hijos, ¿no? Y claro, está bien, tenemos que hacer lugares para recibir a los niños que no tienen padre y madre, que los han abandonado, pero esos padres y madres existen, son de carne y hueso, no se han muerto. ¿Dónde están esos padres y madres a los cuales el Estado no les hace una acción? Ingresando a los niños a clases en plena construcción. Yo más bien a usted lo felicito porque es un padre responsable que está dedicando su tiempo para defender los derechos de su niña y de los demás niños que están en esta escuela. Y que esperamos pues que los atiendan. Firmada por varios padres de familia. ¿Esta carta a dónde va dirigida? Al director. Una carta notarial. ¿Y no les han contestado nada? No hemos tenido respuesta. Desde el 20 de julio. Así es, no hemos tenido respuesta. Fuimos mi esposa fue a la dirección, al local de la dirección, y dijeron, bueno... ¿Y ha presentado formalmente una denuncia ante la municipalidad? La municipalidad, como le dije, hay una madre de familia que fue a tanta insistencia ya, con ese video también, fue, y ese día, casi rogando a esta madre de familia, fueron los de fiscalización. Pero entraron, tomaron fotos y parece que todo quedó ahí. Luego me comunicaron que había sido una paralización de mutuo acuerdo, pero no han paralizado la obra, no hay un letrero que diga paralización de obra, o sea, no. La obra continúa. La obra continúa desde el 9 de julio. Pero la municipalidad, cuando va o multa o sanciona con una suspensión de la obra, pone un gran cartel. ¿Ha puesto un gran cartel? No hay ningún cartel. Ahora, parece que este director tiene amigos en el municipio. Yo no entiendo cómo así le han dado licencia de construcción con niños en clases. Con niños en clases han estado construyendo, pasando por encima de todo. El alcalde no hace nada, no tiene, no hay gente capaz que pueda ir y supervisar. La obra tampoco tiene medidas de seguridad porque, como le dije, no hay ni siquiera un cerco perimétrico para poder Claro. No hay nada. Bueno, muy bien, señor Tapia, esperemos que sobre todo la municipalidad y el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación también tiene que ver en el tema, pero sobre todo la municipalidad está en el ámbito de su competencia, que realmente sancione como debe ser y paralice esa obra hasta que se termine el periodo escolar. Muchas gracias. Los niños empiezan mañana en clases nuevamente, pero la obra está continuando, están construyendo ahí. Ese patio que usted vio está totalmente destruido. ¿Cómo van a estar en clases? Se los solicitó al director, como le dije en el inicio, que reubique los niños en otro local, porque tiene locales, pero no ha hecho caso. O sea, hemos mandado escritos, han comunicado. Bueno, también también pueden ustedes ir y sentar una denuncia, ¿no? Por peligro, porque están exponiendo a peligro a los niños. Entonces pueden sentar una denuncia, en principio un parte policial en la comisaría, o que venga la propia policía a hacer una constancia policial. Yo quisiera que alguien en verdad tome atención a esta denuncia, porque en verdad, como le dije, he ido a varios organismos y nadie me hace caso. Alguien, por favor, que asuma esto, ¿no? Que es la vida de los niños, no solamente la de mi hija, que ya está deteriorada su salud, sino la de 40 niños casi que estudian en este colegio. Por favor, como le dije, más fácil es para mí retirar a mi hija. Hagan su denuncia en la comisaría y concurran a la Fiscalía de Prevención del Delito del lugar. Fiscalía de Prevención. A la Fiscalía de Prevención del Delito, que ellos les van a atender. Espero. Muchas gracias. Para que lo citan al director. Ok. Muchas gracias, señor Tapia. Muchas gracias. Muy bien, seguimos aquí en Exitosa, en defensa de la verdad. El próximo domingo vamos a tener temas interesantes. Pero hoy día tenemos también el periódico Exitosa Noticias nos presenta una serie de noticias. El alcalde hasta el cuello, el alcalde de La Victoria. La Capuñay anuncia mano dura contra corruptos. La Capuñay.
es la única candidata a la alcaldía de Lima, ¿no? Y le están haciendo bullying. Le han puesto una tacha por un supuesto, una supuesta semejanza. El logo, tiene un logo que hace así, que en realidad es un check, como cuando te ponían en el colegio visto bueno, ¿no? Tiene como un visto bueno y dicen que eso tiene algo que ver con el logo de una organización política que ya no existe, no tiene registro, es inexistente. Lima va, que dicho sea de paso, la propia Esther Capuñay fue la que instó la formación de este movimiento, pero como veían que ya no les alcanzaba el tiempo para sacar las firmas, entonces está yendo por Unión por el Perú. Entonces, Unión por el Perú, su presidente, que ha logrado inscribir el logo de un check, ¿no? Que parece una B con una colita jalada hacia arriba. Y esta B con una colita jalada hacia arriba dicen que se asemeja a Lima Va, pues no tiene nada que ver. O sea, nadie podría utilizar la letra B chica, ¿no? La B dentilabial en ningún logo, porque entonces Lima Va diría que se están copiando de su logo, lo cual pues es un absurdo. Pero además hay un tema, por ejemplo, en el Jurado Nacional de Elecciones, cuando uno objeta un logo, tiene que ser por un logo de otra entidad política inscrita. Pero si no está inscrita, no te consideran esto, que pueda haber una implicancia entre uno y otro. Y es más, tanto el Indecopi en su momento dijo que no había ninguna implicancia con este logo respecto a otros logos previamente inscritos. Curiosamente, aparece una resolución de hace pocas semanas, dos semanas, diciendo, ¿no?, que este logo es un logo que sí tendría implicancia, ¿no es cierto? Y le anulan la inscripción. Pero eso es en el caso del Indecopi. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, que es un ente distinto y que tiene que ver con las organizaciones políticas, tiene un trato diferente, no tiene el condicionamiento del Indecopi. Así que esperemos, pues, ¿no?, que tanto lo que se tenga que hacer en este caso sea conforme a ley como corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Me dicen que ya se nos acabó el tiempo y que nos tenemos que despedir. Esperemos encontrarnos el próximo domingo. Quisiera este programa hacerlo con ustedes. Este programa no es de Beatriz Mejía, ni tampoco de Exitosa. Este es el programa de todos los peruanos y así queremos que sea. Yo les pido que se comuniquen conmigo por cualquier inquietud, denuncia que tengan. No me llamen para insultarme, ¿ya? Yo sé que los grupos estos que están en contra de la lucha que hemos tenido recientemente me insultan. Yo la verdad es que no me siento agredida por los insultos, pero ahórrenselos, ¿no? Háganlo constructivamente, dialoguen constructivamente. A mi Facebook es Beatriz Mejía Mori. Y bueno, también en el Twitter, Beatriz Mejía Mor, creo que termina Mor, ¿no? Le falta la I. Yo con gusto voy a poder atender todas las sugerencias que ustedes tengan. Muchas gracias. La de la verdad.